Buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas, a este encuentro sobre acceso a la justicia de las personas mayores que organizamos desde el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Asociación Judicial Bonaerense. Por acá también saludo a Julián Ortiz, integrante del Centro de Investigación e Información de la AJB, quienes han hecho posible este encuentro y el encuentro de la semana pasada, que fue sobre acceso a la justicia de los niños, niñas, adolescentes y de personas con discapacidad, que al igual que hoy estuvo a cargo de Alejandro San Juan, a quien le agradecemos una vez más por poder estar en este espacio. Antes de darle la palabra a Alejandro, les dejo en el chat el link para que puedan ir dando la acreditación de su presencialidad acá en este encuentro, y así obtener el certificado a partir del día de mañana también en el campus del instituto. Son bienvenidas las preguntas, los aportes que quieran hacer, así que pueden prender sus micrófonos para interactuar con Alejandro a lo largo de este encuentro. Así que bueno, nada más por acá. De nuevo, gracias a todos, a todas, especialmente a Alejandro y Juliana. Y bueno, Alejandro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Primero que nada, agradecer, como hicimos también la semana pasada, al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la AJB, tanto provincial como la delegación de acá de Lomas de Zamora, por la organización, la convocatoria y junto con el instituto. Así que les siempre agradecido a todos los que participan en la coordinación de este tipo de jornadas. Después, para los que no estuvieron la semana pasada, me presento porque me parece que es lo que corresponde. Mi nombre es Alejandro San Juan, yo soy secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Lomas de Zamora, lo que es la Sala 1. Soy abogado, soy especialista en Derecho de Familia por la Universidad de Buenos Aires y en Administración de Justicia por la Universidad de Lomas de Zamora, diplomado en Derecho de Familia por la Universidad Austral y en Derecho Procesal de Familia por la Universidad Interamericana y coordino lo que es la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora. Bueno, hecha la presentación formal, vamos a empezar entonces con la charla de hoy, que hoy lo que vamos a hablar es del acceso a la justicia de las personas mayores, pero para eso, bueno, quiero empezar recordando un poco lo que vimos la semana pasada. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda que le haya quedado de la semana pasada. Para los que estuvieron y los que no estuvieron, yo voy a hacer ahora un repaso muy rápido, muy sintético para entrar en tema que tiene que ver con que la semana pasada empezamos a hablar de estos colectivos o grupos vulnerables, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires elaboró una serie de guías, tanto para la escucha de niños, niñas y adolescentes, como para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, de las personas mayores y también de las mujeres en situaciones de violencia. Son 4 guías que elaboró la Corte en diferentes periodos, del 2022 al 2024, que nos dan ciertas pautas prácticas para implementar en nuestro trabajo diario, para modificar ciertas conductas, ciertas prácticas en pos de un mejor acceso a la justicia de las personas que se encuentran por diferentes motivos en algún colectivo de los considerados vulnerables. Vimos la semana pasada que esta idea de quiénes son los sujetos vulnerables tiene que ver con aquellas personas que, por pertenecer a un grupo determinado, con ciertas características, ve en forma más dificultosa su posibilidad de que se les sean reconocidos los derechos, es decir, la posibilidad de conocer cuáles son sus derechos y exigirlos, y de poder acceder a la justicia para esa garantía que da la justicia con respecto al derecho que uno reclama, y que tiene que ver con diferentes motivos que pueden ser cuestiones históricas, generalmente son cuestiones históricas, sociales, culturales, y que por motivos puede ser de edad, como son los niños, niñas, adolescentes, o como vamos a ver hoy, las personas mayores, por motivos de capacidad, como son las personas con discapacidad, o por diferentes motivos como puede ser el género, la religión, la etnia, la condición de migrante, etcétera, hacen que una persona pueda encontrarse con mayores dificultades o con mayores barreras al momento que quiera acceder a la justicia. Esto fue observado por el derecho internacional de los derechos humanos y es lo que vimos la semana pasada, que en virtud de eso se fueron formando diferentes convenciones internacionales en lo que se llamó un proceso de especificación de derechos, en donde a la
Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, se le fueron agregando otras convenciones que tenían que ver con derechos específicos de determinados grupos. Por eso tenemos que en el año 89 se elaboró la Convención de los Derechos del Niño, tenemos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, la Convención de Belén do Pará, que tiene que ver con cuando la mujer es víctima de violencia de género, vimos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los derechos de las personas mayores, que no tenemos una convención aún a nivel internacional, pero sí a nivel interamericano. Recuerdan que vimos la semana pasada, si no, pregúntenme, pero vimos la semana pasada que Argentina y el Estado argentino participa en dos ámbitos. Uno es el ámbito internacional de la ONU, donde están estas convenciones que hablamos, y otro es el ámbito interamericano de la OEA, donde también existen ciertas convenciones, como es la Convención Americana. En este contexto, sí, para las personas mayores se elaboró la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que va a ser el gran marco jurídico que vamos a empezar a ver hoy, cómo la Corte de la provincia, a partir de estas guías prácticas, hace que todos esos derechos vemos contemplados en la Convención Interamericana, de alguna forma se bajan al llano, y vamos a ver cómo nos señalan ciertas pautas, ciertas prácticas para que podamos garantizar un acceso a la justicia adecuado para las personas mayores. Bueno, yo para entonces empezar con la jornada específicamente de hoy, voy a compartir pantalla con un PowerPoint. Díganme nada más si se ve. Alguno que pueda desmutear. Están todos desmuteados, creo, pero alguno que me diga simplemente si se ve. Y si se ve bien, obviamente, ¿no? Ahí ya quedaron desbloqueados los micrófonos y la presentación se ve bien también. ¿Se ve bien? Perfecto, gracias, Camilo. Bueno, entonces, si se ve bien, sigo. Cualquier cosa, saben que me pueden hacer cualquier pregunta o duda. Lo primero que vamos a hacer es, como hicimos la semana pasada, ver un poco cuál es el marco jurídico o el marco de protección jurídica que existe para este colectivo particular que vamos a ver hoy, que es el de las personas mayores. Y vamos a ver ciertos elementos que tienen que ver y que hacen que exista una normativa, o que debiera existir mayor, incluso una normativa dirigida a este colectivo, porque tiene ciertas características que los hacen de alguna forma particular, y que determinan que sean necesarias ciertas pautas, como vimos la semana pasada, o ciertos ajustes, tanto de procedimiento como ajustes razonables, a los fines de poder, para que las personas mayores se encuentren en igualdad de condiciones con los demás. Pero primero vamos a ver entonces este marco jurídico o esta protección jurídica general, para después sí empezar a ver específicamente qué nos dicen las guías de la Suprema Corte para el acceso a la justicia de las personas mayores. Y lo primero que yo quiero decir con respecto a las personas mayores es que sabemos que existen diferentes formas de llamar a las personas mayores. Muchas veces se utilizan denominaciones como son ancianos, gerontes, veteranos, viejos, seniles, seniors, clase pasiva, etc. A ver, ninguna de estas palabras, digamos, todas estas palabras están vinculadas con las personas mayores, obviamente, pero lo que se observa es que muchas veces estas palabras tienen una connotación negativa. Cuando decimos esa persona es una vieja, cuando esa persona es senil, etcétera, tiene una connotación negativa. Por eso es que hoy lo que corresponde es hablar de personas mayores o de adultos mayores. En realidad, lo que a mí me gusta destacar es que la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores habla de personas mayores. Sin embargo, en el ámbito de la ONU todavía se habla de adultos mayores, ¿sí? Por eso yo lo puedo utilizar en forma indistinta. Pero siempre vale la aclaración, digamos, la mayor parte de la doctrina que trabaja lo que tiene que ver los derechos con respecto a los derechos de las personas mayores, van a hablar de personas mayores directamente. Pero es cierto que igualmente el concepto de adulto mayor todavía se sigue utilizando, por ejemplo, en el ámbito internacional de la ONU y del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué nos dice la Convención? Es decir, ¿quiénes son personas mayores para la Convención? Y nos va a decir ya desde el artículo 2 que son personas, o se consideran personas mayores o adultos mayores, aquellas que tienen 60 años o más, salvo que una ley interna determine una edad base mayor o menor, siempre que no sea superior a los 65 años. Es decir, si hay una ley que quiere modificar esta base de 60 años, no lo puede hacer por encima de los 65.
Es decir, en principio son personas mayores, todas las que tienen 60 años o más, pero puede haber una ley interna que determine que comienzan a ser personas mayores a partir de los 65 años. ¿Está claro? Pero en principio, entre los 60 y 65 años estamos hablando del colectivo de las personas mayores. Esperen que vamos a pasar acá. Ahora bien, ¿por qué decimos que las personas mayores conforman también un colectivo vulnerable? ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando hablamos de quiénes son vulnerables, hablamos que son personas vulnerables aquellas que encuentran mayores barreras o mayores dificultades a la hora de poder acceder a sus derechos? ¿Sí? La palabra vulnerabilidad en realidad viene de un latín que significa herir o lastimar, con lo cual vulnerable siempre está vinculado a esta situación de una persona que ve afectados sus derechos, ¿sí? O que puede ver en mayor manera afectados sus derechos por no encontrarse en igualdad de condiciones con los demás. Por eso es que el derecho internacional se destacaron estos colectivos hasta ahora que conocemos, que son niñez, personas mayores, discapacidad, género, etcétera. Pero tiene que ver siempre con que son con personas o grupos de personas. Por eso yo siempre aclaro, a ver, lo que hablamos en general es de situación de vulnerabilidad, no de persona vulnerable, porque incluso dentro de estos grupos va a haber personas obviamente que no presenten una mayor vulnerabilidad que los otros. Muchas veces te dicen, bueno, pero hoy la mujer tiene igualdad de derechos que el hombre, entonces no sería una persona vulnerable. Puede ser, pero lo cierto es que muchas veces, sobre todo cuando son víctimas de violencia, están en una situación de mayor vulnerabilidad que el varón. ¿Se entiende? Es decir, son grupos, son colectivos que por determinadas características, como son el género, la edad, la orientación sexual, puede ser, etcétera, son más proclives a ver afectados sus derechos y a encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Las personas mayores se dice que se pueden encontrar de mayor manera en una situación de vulnerabilidad por una triple condición. Primero, en virtud de la dinámica jurídica social, es decir, existe un estereotipo de las personas mayores a las cuales siempre se vincula a las personas mayores con la debilidad, con la enfermedad, con que son precisamente esto, lo que se decía, la generación pasiva. Es decir, siempre, o por lo menos en la sociedad occidental, se suele vincular a las personas mayores o a la adultez con esta etapa de la vida donde las personas son generalmente más vinculadas a la enfermedad, a la debilidad, etcétera, ¿sí? Y a una situación pasiva, cuando en la realidad no siempre es así. En segundo lugar, el segundo factor que determina que el grupo de las personas mayores pueda encontrarse en mayor vulnerabilidad es el sistema normativo, es decir, una falta de legislación específica o especial dedicada a las personas mayores con lo que se llama un enfoque de especialización, es decir, que observe específicamente cuál es la condición particular de las personas mayores y se regule en base a esa realidad. Es decir, obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que para las personas mayores rigen todas las leyes y todas las normas como para cualquier persona. Pero debería existir una legislación específica y especial que tome en cuenta que la situación de ser una persona mayor, un adulto mayor, puede requerir de ciertos derechos específicos. Esto está un poco hoy subsanado a partir de la Convención Interamericana, pero vuelvo a recordar que se trata de una Convención Interamericana, no es internacional, con lo cual no rige en todo el mundo. Pero nuestro país sí tiene jerarquía constitucional a partir de la ley 27.700. Y el tercer elemento que determina que las personas mayores se puedan encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad tiene que ver con los valores sociales. Obviamente, en una sociedad de mercado como es la que caracteriza a la sociedad occidental, muchas veces las personas mayores que vamos a ver después que la vejez tiene que ver con una etapa de la vida donde hay ciertas funciones que se van a empezar a disminuir, tanto funciones físicas como pueden ser funciones psicológicas, etcétera, pero que es natural del devenir biológico de la persona humana. Obviamente, cuando las personas son mayores, son adultos mayores, y se necesita mano de obra joven para la sociedad de mercado, muchas veces las personas mayores se van a ver excluidas digamos, de la dinámica social que se funda precisamente en lo que es una economía de mercado, donde lo que se tiene en cuenta es precisamente el potencial de trabajo de las personas. Este punto está discutido y yo lo abro por si alguien quiere contar algo o hacer alguna pregunta. Esto está discutido porque, por ejemplo, se han hecho muchas estadísticas donde se verifica que si bien la persona mayor o el adulto mayor puede ver disminuida alguna de las funciones físicas o psicológicas, muchas veces eso se compensa con la experiencia.
Que eso es creo que algo que en el mundo occidental no se tiene en cuenta, quizás en el mundo oriental sí, donde la experiencia también es un valor fuerte y eso implica que entonces los adultos mayores a veces puedan compensar esta situación de vulnerabilidad porque tienen conocimiento de vida, pueden tener conocimiento académico, pueden tener conocimiento por experiencia de trabajo, etcétera. Y esto se comenzó a observar porque, digamos, no es tan sencillo como decir, bueno, a partir de tal edad las personas ya no podrían funcionar en una sociedad de mercado, cuando en realidad esas personas que estuvieron preparadas durante toda su vida, donde trabajaron durante toda su vida, tienen un valor o un plus que tiene que ver con la experiencia y eso es un valor a tener en cuenta. ¿Sí? No sé si alguien quiere decir algo sobre eso. Si no, yo sigo. Y bueno, y hay yo estos tres factores que determinan que las personas mayores se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad, es decir, los estereotipos, la falta de legislación especial y los valores sociales actuales, yo le sumo siempre el multigeneracionalismo. El multigeneracionalismo es una realidad que se vive en las sociedades actuales, donde grupos de tres o de cuatro generaciones se encuentran conviviendo. ¿Sí? Vemos hoy que por una situación económica y social muchas veces convive un mismo grupo familiar. Los nietos, los hijos, los padres, los abuelos y a veces los bisabuelos. Esto es lo que se llama multigeneracionalismo. ¿Y por qué consideramos que esto puede ser un factor de mayor vulnerabilidad para las personas mayores? Porque obviamente en la dinámica familiar, ¿esto qué hace? Que la clase activa, que es generalmente la clase esta que denominaríamos padres, ¿sí? Es la clase trabajadora, es la que tiene mayores ingresos, ¿sí? Sabemos que los adultos mayores, las personas mayores, a veces tienen jubilaciones que son muy mínimas o muy magras y hace que también requieran asistencia. Pero la generación activa, la generación de los padres, también tiene que asistir a sus hijos y a sus nietos. Con lo cual, esta dinámica familiar hace que muchas veces las personas mayores sean desatendidas, sean excluidas del grupo familiar, no sean tenidas en cuenta sus necesidades, porque obviamente la clase más activa o la generación más activa se ocupa generalmente de aquellas generaciones que están en desarrollo. Y también, obviamente, que la mayor parte de la familia se ocupan de los adultos mayores, pero quizás no lo pueden hacer con con la misma energía o con la misma atención que le dedican a las generaciones más jóvenes. Y esto hace que las personas mayores entonces se puedan encontrar en mayor situación de vulnerabilidad, ¿sí? Por no tener la asistencia que muchas veces necesitan. Bueno, frente a esta situación de vulnerabilidad, ¿qué nos propone la Convención Interamericana? La Convención Interamericana, precisamente para evitar que las personas mayores o los adultos mayores se encuentren en esta situación de vulnerabilidad, lo que propone es un modelo de la participación activa. Es decir, lo que pretende la Convención es que las personas mayores, los adultos mayores, cuando ya se encuentran en el proceso de envejecimiento, continúen manteniendo una vida plena, en la medida de lo posible independiente y autónoma. Esto va a evitar, vamos a ver después, muchas veces situaciones de violencia, con seguridad, salud e integrados y con participación activa tanto en la sociedad, en la esfera económica, social, cultural y política. Es decir, si lográramos tener una generación de personas mayores o adultos mayores que se mantengan en la actividad, ya sea laboral, ya sea educativa, ya sea participando en actividades sociales, políticas, etcétera, seguramente vamos a evitar que se encuentren en una mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no van a estar excluidos y van a poder ver seguramente atendidos sus derechos. Lo mismo propuso la ONU a nivel internacional cuando habla del Plan de Acción sobre el Envejecimiento, y ahí destacan que la presencia de los ancianos en la sociedad sirve como una lección insustituible para la humanidad, porque las personas mayores pueden transmitir educación y valores a los más jóvenes. Esto que yo les decía antes, cuando les decía, ojo, cuando hablamos de que las personas mayores o los adultos mayores son personas que ya no pueden participar de la vida económica, porque tienen educación, tienen valores que transmitir a los jóvenes y esta experiencia, con lo cual las generaciones venideras o las generaciones más jóvenes también se van a ver enriquecidas. Entonces, lo que sí quiero que quede claro en este punto es que frente a la situación de mayor vulnerabilidad que encontramos con los adultos mayores, lo que propone la Convención es mantener un envejecimiento activo e independiente en la medida que se pueda. Hacia eso deberían también dirigirse las políticas públicas.
Entonces, ¿dónde encontramos hoy reconocimiento de los derechos de las personas mayores? Es decir, ¿cuál sería el ámbito, sí, el contexto, el marco jurídico donde encontramos la protección de los derechos de las personas mayores? Primero, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es a nivel universal, donde agrega que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y en esos casos agrega, tiene derecho al seguro, a la vivienda, a la alimentación, etcétera, a la enfermedad y el derecho a la vejez. Ahí en el artículo 25 de la Declaración Universal nosotros encontramos la primera mención hacia la protección de los derechos de las personas mayores cuando habla de la vejez. También la vamos a encontrar en los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores, que es una resolución, por eso digo, no es un tratado, es una resolución de la Organización de las Naciones Unidas del año 91, la número 46, que también propone un poco esto que en línea con la Convención Interamericana cuando habla de la idea de mantener personas mayores con independencia, con participación social, con los cuidados adecuados, que mantengan su dignidad y que puedan autorrealizarse. Lo que propone el derecho en síntesis, lo que propone el derecho internacional de los derechos humanos es que las personas mayores continúen su plan de vida. Tengan en cuenta que muchas veces en el derecho internacional de los derechos humanos se habla de esta idea de plan de vida. Pasó también cuando hablamos de las personas con discapacidad. La idea es que se consagren determinados derechos que de hacerse efectivos la persona pueda continuar desarrollando su plan de vida y no que tenga que hacer modificaciones a su, a sus objetivos por la situación de o discapacidad o de ser una persona mayor o de encontrarse en una situación de violencia de género, etcétera. La idea de plan de vida es un concepto muy propio del derecho internacional de los derechos humanos. También vamos a encontrar protección para las personas o adultos mayores en la Convención de Belén do Pará, obviamente cuando se tratan de personas mayores o adultos mayores de género femenino, ¿sí? Lo vamos a encontrar en los artículos 11, 12 y 14, que habla específicamente de la víctima de violencia de género cuando es una persona mayor. Y también en la Declaración de Brasilia del 2007, cuando hablaba de una sociedad para todas las edades. Saben que en el derecho internacional se está observando algo que se llama la Revolución Blanca. Se está empezando a observar que estadísticamente, por lo menos en el mundo occidental, está empezando a envejecer la población, ¿sí? Cada vez encontramos, primero porque se alargó lo que tiene que ver con la expectativa de vida, es mayor, y aparte porque las generaciones se están empezando, ya está habiendo menos nacimientos, con lo cual se está empezando a envejecer la población. Entonces se habla de una revolución blanca. Bien. Y también tenemos que tener en cuenta que en nuestro ámbito interno tenemos protección específica, a ver, no específica, sino que es un marco general donde serían necesarias leyes más específicas, que lo vamos a encontrar en la Constitución Nacional, obviamente en los artículos 75, 22 y 23, cuando hace referencia a todos los tratados internacionales de derechos humanos, ahí encontramos también un marco jurídico para las personas mayores, y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que específicamente en el inciso tercero del artículo 36 nos habla de los derechos de la tercera edad. Dice, todas las personas de la tercera edad tienen derecho a la protección integral por parte de su familia. La provincia promoverá políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo. Fíjense cómo, yo siempre lo traigo lo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, porque la reforma es del año 94, y sin embargo fíjense lo progresista que fue esta reforma, que ya en aquel momento, en el artículo 36 se hablaba de mantener el rol activo de las personas mayores y la revalorización de su situación dentro de la sociedad. ¿Sí? Esto de sacar el estereotipo de las personas o adultos mayores solamente vinculado a cuestiones de salud, a cuestiones que tienen que ver con la jubilación, que tienen que ver precisamente con el fin de la etapa laboral y no la idea de mantenerlos todavía en un rol activo. En el Código Civil y Comercial de la Nación, en realidad no se hace, yo esa es una crítica que en algún momento he hecho con respecto al Código Civil y Comercial, porque no hay muchas normas que se refieran a la situación particular de las personas mayores. Sin embargo, si uno indaga un poco en toda la normativa del Código, podemos extraer que cuando habla en el artículo 706 del acceso a la justicia de las personas vulnerables, lo podemos también utilizar como una llave para incluir ahí al colectivo de las personas o adultos mayores. Y siempre cuando también habla que las normas de procedimiento se deben interpretar de forma a facilitar el acceso a la justicia mediante ajustes de procedimiento, diseño universal, etc. Esa norma, el 706, es importante empezar a utilizarla procesalmente para los procesos de familia que involucren a personas o adultos mayores.
Después, sí, llegamos a la Convención Interamericana, que como les adelanté, es la primer convención a nivel mundial que se refiere específicamente a derechos particulares de las personas mayores. Es un nombre largo, se llama Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es como que querían dejar bien en claro, ¿sí?, que tiene que ver con los derechos humanos de este colectivo de adultos mayores. El ámbito de aplicación ya vimos que es para las personas que tienen 60 años o más, salvo que la ley establezca una ley interna establezca una edad mayor, pero que no puede ser superior a 65 años. Y después establece una serie de principios esta convención que van en línea con lo que venimos hablando. Se refiere a la valorización de las personas mayores, es decir, esto de empezar a desarrollar ciertas actividades que modifiquen el estereotipo que tenemos sobre los adultos mayores. Después, el principio de mantenimiento de la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. Esta idea de que si la persona mayor mantiene su plan de vida, se mantiene autónoma, seguramente sea menos proclive a encontrarse en una situación de vulnerabilidad como puede ser una situación de abandono o una situación de violencia, ¿sí? Después también propone como principio siempre la idea de la inclusión, la integración y la participación de las personas mayores. Yo sé que hay, por ejemplo, algunas ONG, pero también ha habido algunas universidades que, por ejemplo, donde las personas mayores participan en forma activa y en forma continua. Y eso está bueno porque es una forma de participación social, mantener la participación social y la integración de las personas mayores de esa forma. Después también establece como principio la prohibición de la discriminación por edad. Esto lo vamos a ver hoy reflejado en las guías que elaboró la Suprema Corte, que cuando establece el acceso a la justicia, se refiere en forma reiterada a la prohibición de discriminación, ¿sí?, a desarrollar todo tipo de conductas o todo tipo de prácticas para evitar una posible discriminación por la falta de acceso a la justicia. Después también otro principio se refiere a, obviamente, la protección judicial efectiva. Establece específicamente la necesidad o el derecho al acceso a la justicia y a una protección de los derechos de las personas mayores. Y también establece como principio el enfoque diferencial para el goce de los derechos. Es decir, esta idea de que cuando en un proceso judicial se encuentra involucrada una persona mayor, es necesario que todos los operadores advirtamos esa participación y entonces desarrollemos estos ajustes de procedimiento o los ajustes razonables en pos de una participación plena de esta persona en el proceso. La convención después también va a establecer otros, yo no los quiero tampoco aburrir con todos los derechos, pero establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el artículo 5, el derecho a la vida y dignidad en la vejez, que involucra, por ejemplo, el acceso no discriminatorio a todos los cuidados integrales, es decir, se propone un sistema de seguridad social y un sistema de salud, ¿sí?, específico y que tenga cierta calidad para cuando se trata de las personas mayores. Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere específicamente a ciertos estándares que debe tener como mínimo la atención de la salud de las personas mayores, que es muy interesante, que se llama, se me fue el nombre en este momento, pero Chimbó, algo con Chimbó creo que es, Chimbó con Chile me parece que es. Cualquier cosa ahora, si lo recuerdo, se los digo. Huachalá Chimbó. Huachalá Chimbó versus Chile, si no me equivoco, es versus Chile. Es muy interesante para los que les interese el tema de la protección jurídica de las personas mayores. Está muy bueno que lo lean porque es el primero que hace aplicación de la Convención Interamericana para las Personas Mayores y se trata precisamente de una cuestión de salud de una persona adulta mayor y establece cuáles son los estándares mínimos, la idea de cómo se tiene que otorgar el consentimiento informado, la idea de cuál tiene que ser las prestaciones médicas mínimas, etcétera. Es muy interesante para los que trabajan con adultos mayores. Después también establece el derecho a la independencia y a la autonomía de la persona mayor, esto que hablamos de mantener el plan de vida. Entre ellos resalta que los estados tienen que asegurar, por ejemplo, que las personas mayores puedan elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, y no esta situación que muchos conocemos que tiene que ver con que, bueno, el adulto mayor vive con el familiar que puede hacerse cargo, etcétera, que la persona tenga acceso progresivo a los servicios de asistencia domiciliaria, residencial, servicios de apoyo en la comunidad, etcétera. La convención lo que intenta es establecer ciertos estándares para que la persona mayor pueda mantenerse en forma independiente. Después también se refiere a la violencia contra las personas mayores,
El artículo 9 nos dice que las personas mayores o los adultos mayores tienen derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia, ¿sí? Y acá yo voy a frenar para ver si alguien tiene una pregunta o duda, porque quiero sí después seguir específicamente con la cuestión de la violencia contra las personas mayores. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta o duda? ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, si no hay preguntas o dudas, yo voy a continuar con este tema específico de los adultos mayores. Alejandro, Sí, dígame. acá hay una compañera, María, está escribiendo en el chat que quería preguntar, pero dice que no le anda el micrófono. Ah, no, y pregunte por el María, chat. ¿Podrá sí, preguntar por dale, el chat? ¿No? pregunta por el chat nomás, y si querés yo lo leo. O si no, no sé si querés seguir con esta, y Sí, cuando hace la pregunta, sí, sí, no hay problema. pero bueno, ahí No está. hay Quería problema. saber si cuando mencionás el artículo 706 es el, perdón porque yo no soy abogada, pero dice CCCN. Vos me No, el vas a código sí, entender. sí, es el 706 sí, 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 es el Código 706, nuevo, dice. es el Código nuevo. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sí. Sí, que el 706 vieron que establece ciertas reglas para los procedimientos de familia y entre ellos se intenta garantizar precisamente el acceso de las personas vulnerables, se hace mucho hincapié en el acceso a la justicia de las personas vulnerables, etcétera. Entonces ahí no dice niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, sino que lo hace para todos los colectivos vulnerables, dentro de los cuales incluimos a las personas mayores, que en el derecho internacional está considerado un grupo vulnerable. Sí, el 706 es el del Código Civil, tal cual. Ahí yo cuando hiciste eso, bueno, ahí pregunto si sería un principio general. ¿Cómo, Sí. cómo? Pregunta María, ¿sería un principio general? Entonces sí. Y ahí, a ver, en realidad no sería principio general porque el código cuando son principios generales los establece, pone principio de tal cosa. Ahí es una regla de procedimiento que el Código Civil, que no es lo mismo, parecido pero no es lo mismo, si se entiende. Es una regla del que pone el Código Civil y Comercial para los procedimientos de familia. Dice, los procedimientos de familia tienen que garantizar el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Entonces, eso es una obligación para todos los operadores judiciales. Digo por esto porque el principio tiene más que ver con una pauta que nos da para interpretar la normativa que sigue después. Vieron que el Código Civil y Comercial, cada título o cada capítulo empieza con principios sobre, por ejemplo, adopción, y empieza los principios que van a regir la adopción, y después se establece toda la normativa. Esto no sería así, porque en los últimos artículos, cuando habla de procedimientos de familia, dice, estas son las reglas para los procesos de familia. Es un piso mínimo que establece y que tienen que cumplirse en los procedimientos de familia. No es que si yo quiero lo cumplo y si no quiero no. Y no es una pauta de interpretación, a diferencia de que yo, por ejemplo, el interés superior del niño es una pauta que me da mi interpretación. Este no, esta es una regla. Se tiene que garantizar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, con lo cual los operadores estamos obligados a adoptar por ejemplo, ajustes de procedimiento, como vamos a ver después, que también lo incluyen las guías. ¿Se entiende un poco la diferencia? Es una diferencia sutil, pero es una diferencia. Entendió perfecto, contesta. Ah, buenísimo. Entonces, claro, Yo a yo te veces, quería, cuando vos pusiste lo del artículo 706, yo te quería pedir si podías dar ejemplos, pero después lo vas a abordar cuando es al revés, la como el guía. caso, pues lo positivo, ¿no? Sí, sí, porque en las guías se basan prácticamente en todo lo que tiene. A ver, no, por eso son guías de acceso a la justicia de personas mayores. Es toda la guía con respecto a de qué forma podemos garantizar este acceso a la justicia. En términos generales sería esto, aplicar ajustes razonables que tienen que ver con el entorno, como vamos a ver después, por ejemplo, que haya rampas, que haya sensores, que la mesa de entrada sea accesible, y después ajustes de procedimiento que tienen que ver con, por ejemplo, que personas mayores puedan venir acompañadas si fuera necesario, que, por ejemplo, una cédula sea de lectura sencilla, que si dicta una sentencia sea de lectura fácil. Bueno, y muchos ejemplos los da las guías después, que lo vamos a ir viendo. Yo ahora lo que estoy dando es totalmente es el marco general para que tengamos en cuenta, primero, por qué las personas mayores se consideran que son un colectivo vulnerable, que tiene que ver con todos estos factores que vimos. Vamos a ver por qué, por ejemplo, pueden ser también en mayor medida víctimas de violencia, ¿sí? Porque vieron que cuando uno, yo esto cuando doy violencia muchas veces
perdón si a veces soy muy de reiterar las cuestiones, pero a mí me gusta que algunos conceptos se fijen. Cuando muchas veces hablo de violencia, siempre es necesario, vieron que la ley nacional enumera diferentes tipos de violencia y modalidades de violencia. ¿Por qué diferencia los tipos de las modalidades? Porque cada una de esas violencias tiene una causa propia y por lo tanto la forma de abordar esa violencia tiene que ser específica, quizás diferente a otra. ¿Se entiende? Por ejemplo, no es lo mismo una violencia física que una violencia económica. Se aborda diferente. Los operadores judiciales tenemos que empezar a aprender a diferenciar las diferentes formas de violencia para saber exactamente cuáles son sus causas y poder entonces intervenir mejor. Eso mismo se puede trasladar a los diferentes colectivos vulnerables. La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes tiene sus propias causas, que quizás es diferente a la violencia hacia el adulto mayor. Y es diferente a la violencia de género que tiene que ver con el hecho de ser mujer. ¿Se entiende? O sea, la causa, cuando uno analiza el motivo de la violencia, suelen ser diferentes. Hay causas que son comunes y hay causas que no. Hay causas que son específicas para cada colectivo y es bueno conocerlas para poder abordarlo mejor. Porque si no yo voy a querer utilizar herramientas que sirven para la violencia de género en una violencia contra la niñez y quizás no es la adecuada en ese caso. ¿Se entiende? Por eso yo siempre quiero resaltar que en el caso de las personas mayores se está estudiado, y por lo menos lo que se destaca, Dabove, le digo para aquellos que les gusta buscar bibliografía, Dabove es una abogada que es la que más trabaja el derecho de las personas mayores, y ella siempre señala que tiene que ver la violencia hacia los adultos mayores. La principal causa es la relación de dependencia que muchas veces tiene el adulto mayor respecto de su familia. ¿Sí? Esa relación de dependencia, como vimos antes, del multigeneracionalismo, hace que muchas veces sea víctima de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Obviamente que todos somos sujetos que podemos sufrir violencia externa, pero dentro de la violencia familiar, a diferencia, por ejemplo, de la violencia de género, que tiene que ver con una cuestión de que la víctima es víctima de violencia por su condición de mujer, en el caso de las personas mayores, la principal causa tiene que ver con esta relación de dependencia. Por eso es que la Convención Interamericana insiste tanto con el mantener el plan de vida activo e independiente. ¿Sí? Si uno lee la Convención completa, se reitera muchas veces eso. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, el envejecimiento, como les dije antes, siempre el envejecimiento por una cuestión es natural, ¿sí? Todos vamos a llegar a viejos, es una cuestión natural del desarrollo humano, pero que genera cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales. Es decir, más allá de que uno se sienta el más joven, lo cierto es que los cambios físicos, los cambios psicológicos ocurren, querramos o no. Algunos lo van a tener más, otros van a tener menos. Esos cambios pueden generar una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Obviamente, si yo ya no puedo trabajar y, por ejemplo, yo no me puedo trasladar, voy a depender de alguien que quizás cuando tenía 40 años no lo hacía. Ahora, a los 70 tengo que empezar a depender de alguien y eso va a generar un estrés muchas veces tanto para el cuidador como para el cuidado, ¿sí? Entonces voy a estar en una situación de mayor vulnerabilidad que cuando no era una persona mayor. Y esto me puede llevar muchas veces a situaciones de violencia. ¿Por qué? Bueno, acá vamos a ver. La Convención Interamericana en el artículo 9 define la violencia hacia las personas mayores diciendo que es violencia, cualquier acción o conducta, esto es como cualquier definición de violencia, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, es un concepto general de violencia hacia la persona mayor que es muy similar al que utilizamos en otros tipos de violencia. Pero luego se amplía esto específicamente con respecto a ciertas características particulares de las personas mayores. Dice, la definición de violencia contra persona mayor comprende también distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, que ese es uno de los que más se verifica muchas veces, el tema de la administración y disposición de el dinero, la jubilación o los bienes de las personas mayores, muchas veces se hace en familia y se hace de común acuerdo, pero muchas veces puede ser una situación de violencia, ¿sí? Después el maltrato físico, sexual, psicológico, la explotación laboral, la expulsión de la comunidad o cualquier forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica. Fíjense que es una definición de violencia como tenemos quizás en otros
con respecto a otros grupos de personas, pero donde se hace mucho hincapié en la posibilidad de la violencia económica, que hoy también la estamos utilizando lo que es violencia de género, pero también mucho hincapié en la idea de abandono, negligencia, falta de cuidado, porque eso es lo que muchas veces sufren las personas mayores o los adultos mayores. ¿Cuáles son las causas? Yo les dije que una de las mayores causas es la dependencia. Otra de las causas tiene que ver con el aislamiento social. Esto lo vemos cotidianamente, este estereotipo y estos valores sociales actuales que determinan que la vejez hoy por hoy sea de alguna forma menospreciada, lleva obviamente a un aislamiento social, ¿sí? También esta relación de dependencia, esto que les decía yo, el adulto mayor que depende de la generación activa y que la generación activa al mismo tiempo se está ocupando de sus propios hijos, no va a poder satisfacer todas sus necesidades si necesita esta ayuda. Por eso es importante que mantenga la autonomía. El estrés y al mismo tiempo la generación activa se estresa teniendo que cuidar de dos generaciones, tanto sus hijos como los abuelos, ¿sí? Esto está observado de que genera un estrés. No siempre las situaciones, a ver, toda situación de violencia es grave, es reprochable, pero muchas veces tiene que ver también con esta situación de estrés que se genera sobre una generación que te tiene que ocupar de cuidar y de asistir a otras generaciones numerosas. Que al mismo tiempo ninguna generación activa tampoco tiene todas las necesidades satisfechas, con lo cual agrava más la situación. Y también por la falta de apoyo y servicios de la comunidad. Es decir, las principales causas, como ven, tienen que ver con la dependencia del adulto mayor y con un entramado social que no valora a la ancianidad o no valora la vejez. Por eso digo que generalmente tiene que ver con el mundo occidental. Creo que en algunas culturas orientales es diferente, pero nosotros en la actualidad, por lo menos en la vida moderna, la idea de la vejez está muy vinculada a que ya no son utilizados en el mercado, que ya no participan de la actividad comercial, en la actividad económica, y eso hace que se aíslen o que queden aislados de la realidad y de la sociedad. ¿Se entiende? Y después, por eso es importante también saber la violencia específica hacia los adultos mayores, porque los tipos de violencia hacia las personas mayores también tienen algunas particularidades. Por ejemplo, la violencia física. La violencia física, todos podemos sufrir violencia física, ya sea a nivel pareja, puede ser a nivel padres a hijos, etcétera. Pero muchas veces las personas mayores, por ejemplo, cuando son internadas y son atadas, cuando las personas mayores se las encierra en un lugar determinado, que no pueden disponer de su autonomía, de su libertad. Eso es maltrato también, siempre que no sea con contar con el consentimiento o la voluntad de la persona, ¿no? Obviamente. Porque yo entiendo que muchas veces es necesario que una persona pueda estar en un hogar residencial, en un geriátrico, gerontopsiquiátrico, etcétera. Pero eso tiene que ver con el consentimiento, con una situación de salud. Otra cosa es que uno convive. O, ¿vieron? Yo siempre doy el ejemplo de Esperando la carroza, la película, que la vimos todos los argentinos prácticamente. Esperando la carroza en realidad es una comedia, pero que cuando uno la analiza es una tragedia. Porque nadie se quiere hacer cargo de la persona mayor, se quedan con la casa de la persona mayor, la excluyen a ella y ella después no tiene dónde quedarse. Porque los que viven en la casa principal era la casa de la señora. Entonces, y eso, por desgracia, uno lo ve cotidianamente. ¿Sí? Y eso es un tipo de violencia, en ese caso sería económica, pero la violencia física tiene que ver con el maltrato. Ojo, también muchas veces se destaca la falta de provisión de medicación o la medicación de más, cuando uno le otorga medicación, por ejemplo, bueno, para que duerma. No, no es para que duerma. A ver, acá somos todos personas, somos todos independientes, somos todos autónomos. ¿Sí? Eso es maltrato físico. El maltrato psicológico tiene que ver con la violencia verbal. Y en este caso particular, las personas mayores tiene que ver tanto con la agresión verbal como también con la omisión, el hecho de no prestarle atención, el hecho de no escuchar las necesidades de las personas mayores, el hecho de esto de excluirlo, ¿sí? También la infantilización, como hablamos el otro día de las personas con discapacidad, ocurre también con las personas mayores, ¿sí? Que porque son ahora adultos mayores, se considera que ya no pueden tomar decisiones, entonces los infantilizamos, los consideramos como si fueran hijos. No, tienen que mantenerse la persona en forma independiente y autónoma. También la negligencia en el cuidado es una forma de violencia, tanto por las omisiones, por ejemplo, no acompañar a una persona mayor al médico o puede ser no proveerle el servicio de salud que necesita, ¿sí? No proveerle la medicación, es decir, el que no esté atendido. La negligencia en el cuidado puede llegar a ser, en algunos casos, también un supuesto de violencia.
¿Bien? El abandono, ¿sí? Esto que vemos de muchas veces personas mayores solas, excluidas de su familia, que nadie las cuida, nadie le presta la atención debida. La violencia financiera o económica, que es esto tanto de administrar el dinero o los bienes de la persona mayor, como no proveerle aquello que necesita, ¿sí? Puede tener esas dos facetas. Hay un caso muy grave de Entre Ríos, de un juzgado de paz de Bocorotá, creo que se llama, de M. Bocorotá, creo que se escribe, donde una persona mayor, uno de sus sobrinos se casó con esa mujer, búsquenlo, yo si no después se lo puedo llegar a pasar con el material, se casó con esa mujer para cobrar la pensión. La mujer ni sabía que estaba casada, ¿sí? Y esto lo vemos muchas veces, ¿sí? El tema de la captación de herencia, el tema de la captación de las jubilaciones, de las pensiones, de los bienes, etcétera. Y lo más común que sea que administrar el dinero como yo quiero y no como la persona desea, ¿sí? A mí nadie me designó administrador y la persona todavía es autónoma porque yo le voy a decidir lo que se tiene que comprar, lo que no se tiene que comprar. Eso también es violencia económica, ¿sí? Y la violencia sexual, que en el caso de las personas mayores muchas veces sí tiene que ver con eh, esto digamos, sobre todo las que más lo sufren, obviamente ocurre siempre con las cuestiones de género, con las mujeres, ¿sí? Muchas veces por parte de cuidadores. Generalmente estos casos tienen más que ver con las personas que acompañan, que cuidan, etcétera, que tiene que ver también con el no mantener la privacidad, ¿sí? O el propio pudor de la persona, ¿sí? Muchas veces esto de las cuidadoras, etcétera, que te bañan, que te duchan, etcétera, muchas veces sin el consentimiento de la propia persona. Bueno, eso tiene que ver con la intimidad del adulto mayor, que si bien no es ni abuso ni ninguna de esas cuestiones, sí puede ser que afecte la dignidad de la persona mayor y entonces lo encontramos como un maltrato. Bien, pero lo que quiero yo que sí quede en claro de esto, más allá de los casos particulares, es que tengamos en cuenta que la violencia hacia las personas mayores tiene sus propias causas, también sus propias formas de desarrollarse, ¿sí? Como vimos acá, la violencia económica, el maltrato por medio del encierro, la sujeción, etcétera, que hacen que tengamos que abordarlo también de otra forma, ¿sí? Fíjense, yo tuve un caso que me llamó mucho la atención porque nos llegó como violencia familiar y cuando nos llega, se había fijado en el juzgado un perímetro entre las dos hijas. Pero en realidad las dos hijas lo que estaban hablando era que una de las hijas maltrataba a su mamá. Entonces, esta solución de fijarme un perímetro entre las hijas cuando la víctima de violencia era la persona mayor que nadie la tomó en cuenta, era gravísimo. Nosotros lo destacamos en la resolución porque, a ver, acá la primera que había que haber protegido era la persona mayor, ¿sí? Después, en todo caso, yo le agrego los perímetros a todos los que quieran, pero acá nadie había advertido que la que mayor protección necesitaba era la persona mayor, ¿sí? Por eso, cuando nosotros, ahora vamos a ver que en las guías nos pone que hay que señalar, cuando detectamos que en un expediente, en la primera presentación, hay una persona que es adulto mayor, uno lo tiene que dejar de alguna forma señalizado en el proceso informático, ¿sí? Es decir, en el sistema informático, tiene que estar señalizado porque me tiene que llamar la atención, ya sea como parte o no, como en este caso que me pasaba a mí. Las partes también eran las hijas, pero las dos me estaban denunciando una situación de violencia y una victimización por parte de la madre, ¿sí? Yo la tengo que proteger, aunque no sea parte, digamos, en forma desde lo formal, valga la redundancia. ¿Se entiende? Por eso cuando trabajamos en procesos de familia o en procesos vinculados a cuestiones de familia, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los colectivos vulnerables, que son los primeros que van a necesitar nuestra atención. ¿Qué respuesta nos da la Convención Interamericana para la violencia hacia los adultos mayores? Un poco lo que veníamos viendo, que se debe garantizar un envejecimiento activo, saludable e integrado, porque obviamente si la persona es independiente, tiene sus propias actividades, seguramente no sea víctima de violencia por la dependencia, por lo menos esa causal no la va a tener, ¿se entiende? Tener medidas legislativas y administrativas para investigar, sancionar y erradicar la violencia hacia las personas mayores. Yo creo que lo primero también es tomar conciencia cuando estamos trabajando con personas mayores, ¿sí? Porque a veces no detectamos que tiene más de 65, nos parece joven y no nos damos en cuenta que puede estar en un rango etario que requiera mayores ajustes. Crear servicios de apoyo y atención a la víctima, informar y sensibilizar, esto que les venía diciendo recién, esto de poder darse cuenta, es sensibilizar a la sociedad, a los funcionarios públicos y a los cuidadores, ¿sí? De esta posible mayor vulnerabilidad. Y después contar con mecanismos adecuados y eficaces para la denuncia de violencia,
¿sí? Es decir, que esto que tenemos, esto de las guías sería un cumplimiento de este punto 5, ¿sí? Contar hoy con guías que nos digan cómo trabajar en forma eficaz cuando hay una persona mayor es un mecanismo adecuado precisamente. Bien. Y ahora un punto que a mí me gusta también hablar antes de llegar a las guías tiene que ver con una forma que muchas veces puede ser incluso, puede estar incluido dentro de las formas de maltrato hacia las personas mayores, que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas mayores. Porque como vengo diciendo desde el principio, existe siempre el estereotipo de vincular a la persona mayor o al adulto mayor con la persona que es, digamos, que de alguna forma es más débil, que ya no puede decidir por sí misma. Es decir, en definitiva le estamos limitando muchas veces, de hecho, la capacidad. Bien, y a veces esto incluso lo hacemos desde los expedientes. ¿Por qué? Porque se inician estos procesos de restricción de la capacidad por el solo hecho de ser un adulto mayor. Y acá entonces lo que vamos a tener que hacer es detectar muy bien si realmente estamos en un supuesto de senectud o senilidad. Yo lo doy esto porque a veces no se da mucho y yo he tenido algunos casos donde realmente tuvimos que hacer prueba pericial específica. No es lo mismo la senectud que la senilidad. Senectud lo vamos a tener todos. Todos vamos a llegar a tener senectud, salvo aquellos que no lleguen a la vejez. La senectud es un estado biológico normal que es propio del proceso mismo de la vida, en el que se producen ciertas disminuciones y cambios físicos, psíquicos, que no son un síntoma patológico. Puede ser que empecé a acordarme menos que antes, ¿sí? Que ya no tengo la energía que tenía antes, que estoy más cansado. Todo eso es normal del proceso de envejecimiento, ¿sí? El no tener la memoria como tenía antes, etcétera. Pero eso no es motivo para que me restrinjan la capacidad o para que otro administre mis bienes. Porque eso es lo normal y lo natural. Bien, ahora, diferente es cuando yo tengo senilidad o senescencia, que esa sí es una enfermedad que se caracteriza porque tiene una disminución cualitativa y cuantitativa de las funciones orgánicas. Es decir, ya no es que no me acuerdo de todo, ya es que realmente no sé ni dónde estoy. ¿Se entiende? O sea, es la patología. Por eso dice, la OMS dice que es el menoscabo global de las funciones. Es cuando, digamos, de alguna forma, yo ya no puedo de ninguna forma desarrollar mi cotidianidad. ¿Se entiende? Pero es un diagnóstico médico. Por eso, no confundamos lo que tiene que ver con la pérdida de ciertas funciones orgánicas con un diagnóstico médico. Únicamente, acá creo que somos todos operadores judiciales y empleados, funcionarios, abogados, etcétera, o también peritos, tenemos que tener muy en cuenta esta diferencia. No cualquier proceso de determinación de la capacidad de una persona mayor tiene que llegar a sentencia. Hay que evaluar si realmente es una situación de senectud o de senescencia. Si es senilidad, se podría designar un sistema de apoyo, no restringir la capacidad, como ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Vimos que la restricción de la capacidad no está en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual lo único que deberíamos hacer es designarle un sistema de apoyo para que pueda actuar en igualdad de condiciones con los demás. Pero eso solamente en casos de senilidad, no senectud. ¿Sí? Fíjense que esto lo deja muy en claro también la propia, esperen que voy hasta acá, la propia Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que yo les cuento algo que en un momento me lo explicó una señora jueza, que me dijo, Ale, ¿vos te diste cuenta que el artículo 30 de esta convención es idéntico, pero idéntico palabra por palabra, que el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Es decir, eso que nosotros vimos la semana pasada, con respecto a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad solamente autoriza a los estados a designar sistemas de apoyo y salvaguarda, lo mismo está trasladado a la Convención Interamericana para las Personas Mayores. Es decir, que las personas mayores solamente en caso de senilidad se les podría designar un sistema de apoyo y un sistema de salvaguarda cuando lo necesite, pero mantienen su capacidad jurídica. Esto es lo importante. ¿Se acuerdan que cuando vimos la semana pasada el artículo 12 para las personas con discapacidad, dijimos que las personas con discapacidad, a partir del nuevo modelo, son capaces de hecho y de derecho? Bueno, las personas mayores también son capaces de hecho y de derecho. Es lo único que en caso de senilidad se le podría designar un sistema de apoyo siempre y cuando así sea dictado por sentencia. ¿Está claro? Y ahora sí empezaríamos con las guías, pero quiero primero, voy a tomar un vasito de agua, saber si hay alguna pregunta o duda. ¿Está todo claro hasta acá? Hagan preguntas porque de esto debe haber un montón de casos.
¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Ahí María está escribiendo también. Dice, antes de que avances, cuando decís Sí. sistema de apoyo, ¿sería un curador, un representante No, legal o a qué te referís? no. María, no estuviste, seguramente la semana pasada no estuviste. Sistema de apoyo, precisamente, es para no utilizar el curador. Cuando vimos, la semana pasada nosotros vimos niñez y vimos personas con discapacidad. El nuevo modelo de discapacidad dice que las personas con discapacidad, independientemente del diagnóstico que tengan, porque ese era el modelo anterior, el modelo médico, independientemente de ese diagnóstico, son personas que mantienen su capacidad jurídica, tanto de derecho como de hecho. Es decir, son actores jurídicos. La persona con discapacidad puede actuar por sí. Lo único que en el nuevo modelo el Estado le debe establecer un sistema de apoyo, que es un sistema de asistencia. El apoyo es asistencia. En cambio, el curador era un sistema de representación. ¿Cuál es la diferencia gráfica? Que el curador, al ser al ser representante, es el curador el que hacía el acto. Con lo cual, con que estuviera el curador en el acto jurídico era suficiente. Quizás la persona ni se enteraba, que es lo que ocurría muchas veces antes. Quizás había una persona internada por una cuestión de salud mental, tenía designado un curador, el curador hacía un montón de actos fuera del lugar de internación que la persona ni se enteraba. ¿Por qué? Porque era un representante. En cambio, el sistema de apoyo es un sistema de asistencia. No es representativo, con lo cual siempre el acto lo tiene que realizar la persona con discapacidad asistido con el apoyo. Es decir, como mínimo tienen que estar los dos en el acto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el sistema de apoyo no es representativo. Lo mismo se aplicaría en el caso de las personas mayores cuando, por una situación de senilidad, necesitaran designar algún sistema de apoyo. No sé si le quedó claro, María. ¿O alguna otra pregunta? Sí, dice, ¿habrá forma de poder ver ese material? Sí, la clase pasada, ahí justo le estaba preguntando a Camilo, perdón, Ah, me meto porque eh, justo le estaba consultando eso, porque hay varias personas que no pudieron estar, no se enteraron. El martes que viene van a tener el video de la primera, ah, o lo subirán a YouTube, claro. o lo pondremos también disponible desde la JB, para Bien, que yo sí, yo puedan se los acceder. paso. Yo se los paso a los que están coordinando hoy la jornada y la que coordinó la semana pasada, para que les llegue, sí. Tengan en cuenta que la semana pasada vimos eso, acceso a la justicia no, perdón, escucha de niñez, acceso a la justicia de personas con discapacidad, ahí vimos todo lo que se llama modelo social, le digo por si quieren buscar material, el nuevo modelo se llama modelo social de la discapacidad, que es diferente al modelo médico que era el anterior. Y bueno, hoy estamos con las personas mayores, pero que en este punto existe una vinculación, porque la Convención Interamericana hace una reacción textual del artículo 12 de aquella convención, que es el artículo, no es que yo les hice todos los artículos la clase pasada, sino que el 12 es la clave de la convención, es el gran cambio de la Convención de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. La clase pasada, en definitiva, lo que vimos es que niños, niñas, adolescentes hoy son sujetos de derechos a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Las personas con discapacidad tienen el reconocimiento de sujetos de derecho por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, y ahora las personas mayores tienen su reconocimiento como sujetos de derecho pleno a partir de la Convención Interamericana. ¿Se entiende? Por eso es que trabajamos los tres colectivos vulnerables, los tres con su propia convención, en esto de que yo les dije al principio de que estamos en un proceso de especialización de los derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes teníamos, cuando se forma la Organización de las Naciones Unidas, lo digo rápido, se forma la Organización de las Naciones Unidas, lo primero que dictan es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa es una declaración fundamental, ¿sí? Porque es la que reconoció los derechos humanos de todas las personas, pero que no es especializada. ¿Por qué? Porque dice, todas las personas tienen derecho a, pero no hace una especificación, todas las personas, hombres, mujeres, niños, ¿se entiende? Esa convención, esa declaración es para todos nosotros, pero después se advirtió que era necesario especificar ciertas situaciones. Esto que decíamos hoy, que los adultos mayores no son víctimas de violencia porque sí, sino que son víctimas de violencia por una situación particular en la que se suelen encontrar. Bueno, eso necesitaba un marco jurídico específico. El hecho de que la mujer sea la víctima de violencia en el 90% de los casos era que exigía una regulación específica, ¿sí? Que la diferenciara de la situación de los hombres, ¿sí?
¿Por qué? Porque se advirtió que el 90% de las víctimas de violencia eran las mujeres, entonces algo estaba pasando. Entonces ahí es donde se elabora la CEDAW y se elabora la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Específicamente para las mujeres, ¿se entiende? Es una forma de discriminación positiva, en el sentido de que se le otorga un plus de derechos por determinada situación. Lo mismo ocurre con los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces tenemos el reconocimiento de los niños, el reconocimiento de las mujeres, el reconocimiento de las personas mayores, etcétera, en cada una de su convención específica. ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta o duda. Antes de avanzar, ahora sí empezaríamos con las guías, si no. ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, y como hablamos un poquito también la semana pasada, la Corte en una actividad, la verdad, destacable, viene desarrollando, la primera fue la de la niñez, que se hizo en el 2022, y después, bueno, no sé si fue por la pandemia o qué, que recién en el 2024 salen las otras tres guías, perdón, de acceso a la justicia. Primero la primera guía es para la escucha de niños, niñas y adolescentes. Nos dice cómo escuchar al niño, niña y adolescente, la audiencia del artículo 12 que solemos conocer. La segunda, o las que vinieron después, eran la guía de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que es la que nos habla de precisamente estos ajustes, que tienen que ver con el entorno y ajustes de procedimiento que tienen que ver con qué ajustes uno tiene que realizar en un proceso judicial para que la persona con discapacidad pueda actuar en igualdad de condiciones con los demás. Y en este caso tenemos la guía, después también elaboraron las guías, que en esa nosotros no vamos hoy a hablar porque generalmente hay muchas charlas específicas, lo que tiene que ver con género, pero sí vamos a hablar de las guías prácticas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, pero sí sepan que están las guías para el acceso a la justicia de las personas, de las mujeres víctimas de violencia. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Acá dice personas con discapacidad, perdón, pero es para personas mayores, ¿sí? Está mal el flyer ahí. Lo que pasa es que son parecidas e incluso tienen muy poquitas diferencias ambas guías entre las que, digamos, estas indicaciones que nos dan cuando se trata de una persona con discapacidad y cuando se trata con personas mayores. Bueno, primero una introducción. ¿De qué se tratan estas guías? Ya les dije un poquito antes que las guías son una serie de pautas o reglas de conducta que nos recomiendan a los operadores judiciales. Es decir, está dirigida a todos los operadores judiciales y lo que nos van a decir son ciertas indicaciones, ciertas pautas, no son, yo le decía la semana pasada, no está establecido como deberes, ¿sí? Sin embargo, yo lo que digo es que como esta guía está basada fundamentalmente en las convenciones internacionales, las tenemos que cumplir, ¿sí? No quiere decir que quizás no la tengamos que cumplir al pie de la letra, pero a ver, derivan de las convenciones internacionales que dicen que tenemos que garantizar el acceso a la justicia. Al mismo tiempo tenemos las 100 reglas de Brasilia que estuvieron reconocidas sobre el acceso a la justicia, reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos dicen pautas similares. Entonces, si bien acá nos dicen, ven que pone la Corte, se proponen, o son una serie de pautas, todo muy general, pero lo cierto es que tienen un respaldo muy importante como para no prestarles atención, ¿sí? Entonces debemos prestarles atención porque nos indican cómo tenemos que hacer mejor nuestro trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la tutela judicial continua y efectiva y mejorar el acceso a la justicia. Es decir, las guías nos van a dar ciertas pautas para poder identificar qué barreras o qué desigualdades se pueden encontrar con determinados grupos vulnerables para promover su eliminación mediante un trato digno y no discriminatorio. ¿Sí? Es decir, las guías nos van a decir, ojo, por ejemplo, cuando interviene una persona mayor de 65 años, en el sistema informático ustedes lo tienen que tener señalizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa señalización impone el deber del magistrado de realizar los ajustes de procedimientos que sean necesarios, ¿sí? Entonces tiene que estar diferenciado ese expediente. Bien, esa es una pauta o una regla recomendable. Es una recomendación, pero que, a ver, obviamente nos lleva a tener que hacerla, porque todos queremos trabajar mejor y todos queremos garantizar el acceso a la justicia. ¿Quiénes son los destinatarios de estas reglas o de estas pautas? Dice, está dirigido a todos los agentes y funcionarios, es decir, empleados, funcionarios tanto de la Administración de Justicia como del Ministerio Público. Incluye a ambos ámbitos. A los letrados, es decir, también a los abogados, a los letrados, a los auxiliares, que pueden ser los peritos, y a toda otra persona que intervenga en proceso en el que participe una persona mayor. Y acá les aclaré en verde, porque yo la otra vez quizás no lo advertí, dice, en cualquier materia y en cualquier etapa del proceso. Es decir, esto rige para todos los fueros
en cualquier momento, ¿sí? En el momento que yo advierto que hay una persona mayor, yo lo tengo por lo menos que tomar en cuenta, advertirlo y realizar los ajustes que me parezcan necesarios para ese caso concreto. ¿Está claro? ¿Cuál es el marco jurídico referencial? Bueno, las propias guías toman un poco esto que yo les vine hablando, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿sí? Señalando que se le otorgó jerarquía constitucional a partir de la Ley 27700, es decir, para nosotros es parte de nuestra Constitución esta convención. Y esta convención parte de considerar que las personas mayores son sujetos de derechos con plena capacidad, como ya vimos antes, que poseen plena independencia y autonomía individual, y que tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones y sin discriminación por razones de edad. Bien, todo esto lo señala las guías en una introducción que hace cuando nos habla de cuál es el marco jurídico referencial de las pautas que después nos van a dar. Y lo que sí destaca es que tengamos en cuenta que la discriminación por edad en la vejez es toda distinción, exclusión o restricción basada en la edad, siempre que tenga por objeto o efecto anular o restringir el reconocimiento, el goce o el ejercicio de un derecho en igualdad de condiciones, ¿sí? Y tanto en la esfera política, económica, social, cultural, etc. ¿Por qué nos señala esto en las guías de la Corte? Porque muchas veces la propia conducta, nuestra propia falta de diligencia, quizás en el proceso, puede constituir un acto discriminatorio, ¿sí? Ahora vamos a ver que la Corte pone en cabeza de los magistrados o de los jefes de delegaciones, ¿sí?, el deber de realizar los ajustes de procedimiento. Con lo cual, si yo no realizo esos ajustes, puedo estar realizando un acto de discriminación porque estoy interponiendo una barrera que impide que la persona mayor pueda ejercer sus derechos. ¿Se entiende? Por eso la Corte insiste tanto con, van a ver, cuando lean la guía, en toda la primera parte insiste mucho con la no discriminación y con el trato igualitario, ¿sí? Porque, digamos, es el fundamento de las medidas que uno tiene que adoptar. Con relación al acceso a la justicia, bueno, la Corte dice que se reconoce que la vejez, si entendida como la última etapa de la vida, puede constituir una causa de vulnerabilidad. ¿Sí? Es decir, esto que venimos hablando antes. Esta situación de ser adulto mayor por factores históricos, políticos, sociales, todo lo que vimos antes, los factores de los estereotipos, por los valores sociales, etcétera, puede ser una causa de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, el ámbito de aplicación de estas guías también pueden surgir, es porque pueden surgir prácticas discriminatorias. Lo que la Corte nos dice es esto: a veces en la práctica podemos estar discriminando, ya sea por la utilización de normas o de prácticas procesales que puedan implicar una restricción basada en la edad. Es decir, yo muchas veces puedo estar aplicando una norma que en realidad le estoy limitando un derecho, ¿sí? O puedo estar realizando una práctica que está impidiendo que la persona acceda a la justicia, ¿sí? Por ejemplo, si yo notifico a una persona mayor, ¿sí?, de una forma inteligible, todo con latín, todo en latín, va a ser muy difícil que esa persona pueda acceder a la justicia porque no va a saber a qué la estoy citando, ¿sí? Digo un ejemplo burdo, pero lo que quiero mostrar es que muchas veces nuestras prácticas o con un formato, quizás notifico a una persona mayor, quizás hoy están más actualizados, pero hace un tiempo con un QR. Y quizás la persona mayor no sepa utilizar la tecnología todavía. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que adecuar al caso concreto y a la situación concreta, siempre teniendo en cuenta que estoy interactuando con una persona mayor. ¿Bien? Porque puede ocurrir también, tenemos que tener en cuenta que puede darse los supuestos de discriminación múltiple o interseccionalidad. Esto sí lo vimos la semana pasada, que es cuando las personas mayores pueden encontrarse a su vez en otra situación de vulnerabilidad más, como puede ser, como por ejemplo, cuando confluye una situación de ser adulto mayor más mujer, adulto mayor con discapacidad, adulto mayor migrante. Es decir, cuando tengo dos o tres factores de vulnerabilidad, eso genera una nueva situación o puede ser un mayor factor de discriminación, ¿sí? Y yo lo tengo que tener en cuenta, porque siempre se dice, y yo lo dije la semana pasada, cuando hablamos de lo que se llama la interseccionalidad, no es que yo sumo las vulnerabilidades, es decir, tengo una persona adulta mayor, más género, tal cosa. No, se genera una situación nueva, ¿sí? No es lo mismo que ser adulto mayor solo. Se genera una situación nueva que profundiza la vulnerabilidad, ¿sí? Con respecto al acceso a la justicia, en las guías nos recuerda que la convención ya se establecía
que se debe asegurar a las personas mayores tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, lo que implica, primero, que la persona pueda conocer los derechos y los medios para su ejercicio. O sea, si uno quiere ver de qué forma garantiza el acceso a la justicia es intentando que las personas conozcan cuáles son sus derechos y los medios para su ejercicio, esto de saber también nosotros como operadores judiciales asesorar al que viene al juzgado, ¿sí? No estar derivando para cualquier lado, ¿sí? Eso es muy importante, yo siempre lo insisto mucho cuando uno trabaja con personal, por ejemplo, de mesa de entrada o con personal, ¿sí? No derivemos si no estamos seguros. Bien, porque las personas muchas veces no cuentan con los recursos económicos, no cuentan con la movilidad. Por ejemplo, en una persona mayor puede ser que no cuente con la movilidad adecuada. Entonces yo no puedo decirle, me parece que tiene que ir al ANSES. Si derivo al ANSES es porque tiene que ir al ANSES. ¿Sí? Entonces, que conozcan sus derechos. Esto, nosotros como operadores judiciales tenemos que tener esa interacción con las personas de decirle en forma clara y sencilla cuáles son sus derechos y cuáles son las vías para el ejercicio de esos derechos, que tiene la posibilidad siempre de instar un proceso y participar en el mismo, eso tiene que ver con el acceso a la justicia, y que tiene derecho a un pronunciamiento motivado, es decir, fundado, cuando habla la guía de motivado es fundado, y en un plazo razonable. Fíjense, con respecto al plazo razonable, que esto la Corte Interamericana se ha cansado ya de dictar sentencias diciendo que se considera un plazo razonable, pero incluso fíjense que en las guías incorporan que en el caso de las personas adultas mayores hay un estándar específico y más exigente en la garantía del plazo razonable en el que deben ser resueltos los asuntos judiciales. ¿Por qué? Primero porque se tratan de personas mayores y segundo porque muchas veces se puede ver involucrado situaciones de salud, cuestiones de capacidad y cuestiones que tienen que ver con libertad de las personas adultas mayores. Entonces nos impone un estándar mayor al plazo razonable. Es decir, si yo siempre tengo que cumplir con un plazo razonable, en el caso de las personas mayores no lo puedo omitir, no puedo fallar. ¿Se entiende? Bien. El deber de, a fin de garantizar, entonces, el acceso a la justicia, el trato... ¿Te puedo hacer Sí, una perdón. pregunta? Sí, por favor. ¿Cómo juega esto con la cosa de que hoy la mayoría del proceso va por canales electrónicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr especificar a ese sujeto que tenemos del otro lado, ¿no? Tal cual. Con las características que decís. Bien, bien, sí, entiendo la pregunta. Buena pregunta. A ver, acá la guía nos va a dar algunas pautas. Por ejemplo, que si la persona mayor se presenta en el juzgado, aparte de esto de que yo le tengo que dar toda la información como operador que cumplo con las guías, dice que en esos casos, incluso excepcionalmente, podríamos recibir y emitir documentos en papel. Nos los da la propia guía. Generalmente esto se suple con la presencia de algún abogado. Muchos tendrán abogados y es el abogado el que va a tener que sí, tener un contacto más directo o contacto más frecuente y será el que se lo transmite. Pero lo vamos a tener que hacer tanto por los medios de comunicación que tienen que ser. Ahora lo vamos a ir viendo, pero puede ser cédulas con lectura sencilla o puede ser por vía telefónica o por medios de cualquier comunicación que sea directo para que la persona pueda entender en forma clara a qué se la está convocando. Esto que les decía de que se le puede otorgar y se le puede recibir cuestiones en papel, lo vimos también con las personas con discapacidad, lo mismo ocurre con los adultos mayores, esto está especificado por las guías, y después, bueno, cualquier ajuste que a uno se le ocurra puede ser accesible. Ahí vi que alguien levantó la mano, me parece. Sí, acá una pregunta, ¿no? Sí, hola. O sea, a veces cuando no pasa esto, justamente que cuando el lenguaje jurídico no es claro, o sea, hablo ya más que nada en cuanto a las personas con discapacidad. Sí. ¿Cómo podría resolverse eso? ¿Hay alguna medida alternativa de se podría llegar a evaluar? O viceversa, ¿no? O sea, en caso de que nosotros como operadores judiciales no podamos llegar a darle la comprensión suficiente a la persona que viene con una discapacidad. Sí. ¿Cómo podríamos A ver, remediar esa situación? gracias. Pobre, yo le digo ED porque acá me aparece ED nada más, pero debe ser Eduardo o algo así, ¿no? Bueno, a ver. Emanuel, Emanuel. bueno, en la guía te da muchas cuestiones prácticas. Por ejemplo, en lo que sea la comunicación a una persona, tanto con discapacidad como persona mayor, ya te digo, puede ser la cédula adaptada, ¿sí? Con lo cual
La cédula puede tener transcripta la resolución quizás en términos jurídicos, pero abajo tiene que estar adaptada a un lenguaje sencillo, ¿sí? Es más, hay modelos que están ya incorporados en la página de la Corte. Eso con respecto a la comunicación. Si eso se considera que tampoco sería adecuado para el caso concreto, se puede hacer comunicación telefónica, puede ser comunicación por WhatsApp. O sea, hay que ver en el caso concreto. Lo que sí nos dice quizás las guías es que en la primera presentación de la persona mayor, de la persona con discapacidad, si viene con asistencia letrada, ¿sí? Tienen que hacer saber que la persona tiene o una discapacidad o se encuentra una persona mayor y cuáles considera que son los medios más idóneos en ese caso concreto. Bien, siempre que nos lo digan va a ser mejor porque los vamos conociendo. Después, en los juzgados de familia quizás no hay tanto inconveniente porque uno lo puede evaluar por medio del equipo técnico también. En el caso concreto, ver cuál sería la mejor comunicación, la mejor atención, etcétera. Quizás en los casos de los juzgados civiles o en los juzgados penales haya que ver de qué forma yo evalúo en el caso concreto. Pero lo cierto es que, bueno, puede ser que la propia persona pida determinados ajustes, ¿sí? Y entonces yo tengo la obligación de dárselos si yo constato que se trata de una persona de uno de estos colectivos vulnerables, se los voy a dar, y si no, va a tener que ser evaluado y muchas veces va a ser durante el desarrollo del proceso. Acá nos da algunas guías básicas que tienen que ver con cómo le comunico el inicio del proceso o la convocatoria a una audiencia, ¿sí? Que tengo diferentes vías y que siempre termina con la fórmula o lo que se considere más adecuado en el caso concreto, con lo cual deja en libertad del juez hacer la fórmula que lo considere, y después lo podré ir evaluando con los diferentes profesionales, ya con el conocimiento de la persona. Después nos habla siempre de trato sencillo, nos habla de la oralidad, es decir, de que cuando tratamos de personas mayores, lo ideal es que se promueva la oralidad del proceso, ¿sí? Que las audiencias sean en forma personal o por medios tecnológicos, pero en forma oral, ¿sí? No tanto papel por escrito, por esto mismo que decíamos que capaz que la persona no le llega o no lo puede, ¿sí? Etcétera. Después también habla de que tiene que ser más célere, mucho más acelerado el proceso y que siempre también tenemos que tender hacia las conciliaciones, con lo cual nos da diferentes vías como para poder trabajar. En realidad lo que proponen son todas medidas de inmediación. Lo que tenemos que garantizar es la inmediación entre el juzgado y la persona, ¿sí? Y agotar los procedimientos que tengamos. Recuerden que yo ahora vamos a llegar a ese punto, pero ahora justamente estamos ahí, que cuando hablamos de los ajustes de procedimiento, siempre las leyes le quitan la palabra razonable, porque los ajustes de procedimiento son todos los que sean necesarios. Cuando hablamos de ajustes razonables, son los ajustes del entorno. Es decir, sí, yo le puedo imponer al Estado argentino que haya rampa, que haya ascensores, etcétera. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos, y ahí sí el Estado me puede decir, bueno, pero yo esto lo puedo hacer en la medida del presupuesto, lo puedo hacer de tal forma, tal no, ¿sí? Porque son ajustes razonables. Ahora, cuando yo hablo de ajuste de procedimiento, son todos los que sean necesarios. Se le quita el concepto de razonable, porque son todos, es el máximo esfuerzo, ¿sí? Para cada caso concreto. Entonces, de la forma que yo vea que puedo hacerlo más accesible, lo voy a tener que implementar. ¿Se entiende? Por eso ahora vamos a ver eso que dicen, ves que para garantizar el acceso a la justicia y el trato igualitario, los estados tienen que adoptar, deben adoptar ajustes razonables, que son estos que yo les digo que son razonables porque es hasta que no impliquen una carga desproporcionada o indebida para el Estado, ¿sí? Tienen un límite de razonabilidad. Es decir, me imponen que yo tengo como Estado, tengo que hacer todas las modificaciones o adaptaciones necesarias en el entorno o en las instalaciones para hacer que la situación sea accesible. Pero siempre que ello no implique una carga desproporcionada o indebida. Eso cuando hablamos del entorno. Ahora, cuando yo hablo de las medidas del proceso, es decir, los ajustes de procedimiento, son todas las adaptaciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la participación activa y efectiva de las personas mayores involucradas en trámites administrativos y judiciales. Si yo no me equivoco, incluso las guías hablan hasta de la posibilidad de movilidad, es decir, la posibilidad de disponer de movilidad para que la persona acceda al juzgado, ¿sí? Yo en la práctica, la verdad, no lo he visto, pero en las guías está incluida, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de qué forma yo hago que la persona participe en el procedimiento, es con la mayor cantidad de ajustes que yo pueda implementar, cuando sea necesario, obviamente, ¿no? No voy a andar poniendo ajustes cuando no corresponden. Bien. Eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo, es un caso quizás más general, pero recuerdo muchas veces declinaciones de competencia, ¿sí?
para que sea más accesible para la persona. ¿Sí? Yo cuando trabajaba en la asesoría tutelar tuve un caso de una persona con discapacidad con agorafobia. ¿Sí? Saben que agorafobia es cuando tienen miedo a salir. Entonces, obviamente, nosotros no lo podíamos citar a la asesoría, ¿sí? La persona no podía venir hasta Lomas porque tenía domicilio, entonces se declinó la competencia hacia el juzgado más cercano, ¿sí? Para que sea lo más cercano a la persona quien pueda tener un contacto frecuente con la persona, ¿sí? La idea es hacer accesible, por eso digo, tienen que ser las medidas que se nos vayan ocurriendo, pero el máximo esfuerzo para que la persona pueda participar por sí. ¿Está claro? No sé si respondí, pero intenté responder lo que me habías No, preguntado. justo respondió a la duda que tenía también en cuanto a eso, ¿no? Quizás por la discapacidad, el grado de discapacidad, o sea, nos encontremos en una jurisdicción y tengamos que notificar o a noticiar a una persona, ¿cómo se hace en eso? Pero bueno, ahí justo respondió, ¿no? Que se Bueno, la pasa a la jurisdicción interviniente. se la puede pasar, a ver, es una de las ideas, puede haber otras, ya te digo, puede haber comunicaciones de otra forma. Vieron que la semana pasada hablamos de quizás utilizar sistema braille, quizás utilizar realidad aumentada. Bueno, ahora hay un montón de situaciones, ¿sí? Esto del QR, hay diferentes formas de notificar, pero depende del caso concreto, ¿sí? Y es más, las guías están muy buenas en ese sentido porque diferencian a veces lo que es discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad sensorial, discapacidad por otros motivos. Entonces está muy bueno porque va dando ideas. Recuerden que esto es un piso mínimo porque son pautas. Todo lo que yo de más quiero utilizar, mejor. No hay problema. Por este concepto de ajuste de procedimiento que no está limitado por la proporcionalidad. ¿Está claro? Eso es lo que se tiene que llevar como idea. Después, la discriminación por motivo de edad también puede ocurrir cuando se deniegan estos ajustes. Esto que yo les dije al principio. Si yo me presento en un juzgado, en la primera presentación digo, yo tengo 75 años, ¿sí? Tengo 75 años y entonces voy a necesitar que en vez de yo ir a las audiencias, que las audiencias las tomemos por Zoom. Y el juzgado me dice que no. Ese rechazo a un ajuste de procedimiento podría ser considerado como un acto de discriminación porque estoy negando una medida, un ajuste de procedimiento que la propia normativa me da. Bien, por eso es que las guías dicen, la discriminación por motivos de edad también pueden ocurrir cuando se deniegan las medidas afirmativas o los ajustes razonables de procedimiento en el caso que fueran necesarios. Claro, obviamente, si yo estoy pidiendo medidas que no tienen nada que ver con mi situación, no. Pero si yo estoy pidiendo por una situación concreta de vulnerabilidad un ajuste y me dicen que no, bien, podría llegar a ser un acto discriminatorio, depende del caso, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas entonces? Acá sí empezamos con la parte central, digamos, de la guía. Lo primero que nos dice es, fíjense, el alerta temprana. El alerta temprana que tiene que ver con esta señalización que yo les dije en el sistema informático. Los operadores judiciales deben ser prevenidos sobre la participación de una persona mayor a fin de aplicar los ajustes necesarios. Es decir, de alguna forma yo tengo que estar advertido, muchas veces si la propia persona se presenta en un escrito diciendo que cuenta con una discapacidad o que cuenta con determinada edad, etcétera, entonces yo lo voy a tener una alerta temprana en el sistema que voy a tener que incorporar para saber que tengo que en ese caso hacer ajustes de procedimiento. Bien. En el caso de las personas mayores, nos dice que incluso estas alertas yo las puedo diferenciar por colores según también la edad. Porque no va a ser lo mismo una persona mayor quizás de 60 que una persona mayor de 75, que una persona mayor de 85. ¿Sí? También dice que yo podría diferenciar quizás situaciones de riesgo, de salud o de vida. ¿Sí? Tengamos en cuenta que muchas veces pueden ser procesos de amparo, pueden ser amparos de salud, pueden ser personas que se encuentran incluso alojadas en algún geronto psiquiátrico, pueden ser residencias para las personas mayores, etc. Entonces, cuanto más yo tengo advertido, va a ser mejor porque yo voy a poder trabajar los ajustes de procedimiento y no los voy a omitir a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Porque no vale de nada que yo elabore un primer despacho donde yo hago ajuste de procedimiento, pero si después no los hago efectivo nunca, ¿se entiende? La idea es que yo lo vaya llevando adelante a lo largo de todo el proceso. La identificación tiene que comenzar cuando se inicia la intervención de la persona en el proceso, y esto es lo que tiene bueno también que aclara que ya sea como parte, como tercero, incluso como testigo, también como letrado, si el letrado tiene alguna discapacidad o es una persona mayor, por jurado o cualquier otra calidad, ¿sí? Siempre que se advierta que hay una persona mayor, tiene que estar señalizado como una buena práctica.
Los responsables de este tracto digno y no discriminatorio y de disponer las medidas afirmativas son los titulares de los órganos jurisdiccionales o dependencias administrativas del Poder Judicial. Es decir, el juez es el que tiene a su cargo el de adoptar las medidas afirmativas y el de hacer que se cumplan, ¿sí? Lo pone en cabeza de los jueces la guía. Con respecto a la accesibilidad, la Corte nos señala primero que el Poder Judicial ratifica el compromiso que tiene para la implementación de medidas institucionales y recursos disponibles, todo lo que tiene que ver con las obras necesarias para el acceso, el desplazamiento y la circulación de las personas mayores en todas las oficinas y edificios judiciales, lo que implica la colocación de rampas de acceso, barandas, pasillos adecuados, perdón, ascensores, baños, mostradores accesibles, y también la adaptación de las salas de audiencia. Es decir, digamos, la Corte sabe que tenemos que ir adaptando el entorno. Esto que decíamos de los ajustes razonables. En esto sí son razonables porque son del entorno. La Corte dice, reconocemos el compromiso que tenemos para realizar las obras, sabemos que esto implica la colocación de todas estas cuestiones, bueno, en eso estamos, se está haciendo. Pero también implica, en materia ya procesal, establecer canales de comunicación directo o abierto. Esto, que la comunicación no tenga que ser únicamente la formal de la cédula, ¿sí? A la que estamos tan acostumbrados. Puede ser WhatsApp, puede ser notificación vía teléfono. Nosotros, por ejemplo, en la asesoría tutelar muchas veces se utilizaba el teléfono para la convocatoria, ¿sí? Y la verdad que daba resultado. Telegrama, que a veces es mucho más rápido cuando uno tiene que notificar de un día para otro, ¿sí? Comunicaciones por cualquier medio, modo o formato adecuado. Tiene que ser lenguaje claro y adaptado, ¿sí? Porque no sirve de nada que el lenguaje sea claro si yo voy a utilizar palabras jurídicas. Tiene que ser claro, pero también adaptado, ¿sí? Hacia la persona a la que me estoy dirigiendo. De lectura sencilla, es decir, vieron que nosotros los abogados quizás estamos acostumbrados a redactar y reiterar y mucha coma y párrafos de 5 renglones. Bueno, la idea del lenguaje claro y sencillo tiene que ver con la síntesis, ¿sí? Con la síntesis y que sea de fácil lectura. Comunicación telefónica o mensajes de audio puede ser también, incluso en algunos casos. Los sistemas de gestión de expediente tienen que incluir y adaptar sus funciones para el uso por parte de las personas mayores. Esto la Corte lo incluye en las guías, dice que, bueno, que el sistema informático de alguna forma va a tener que ser readecuado para que sea accesible, tomando en cuenta que la persona que lo utilice puede ser una persona mayor, lo cual implica quizás que tenga cuestiones visuales, cuestiones auditivas, cuestiones, bueno, de cualquier otro índole que tenga que ver con la interacción con el sistema informático. Y cuando las circunstancias, esto es lo que yo les adelantaba antes, cuando la circunstancia lo justifique, se podrá entregar a la persona mayor registro de las piezas que requiera, es decir, otorgarle en forma papel, qué sé yo, la copia del proveído, la copia de una sentencia, etcétera, y excepcionalmente por resolución fundada, se le puede autorizar a presentar escritos de soporte papel. ¿Sí? Fíjense que lo vimos la semana pasada con las personas con discapacidad, en este caso las personas mayores, también podrían tener como una exclusión para el sistema electrónico cuando fuera necesario, ¿sí? Pero es obviamente un supuesto excepcional. Con respecto a los ajustes de procedimiento, nos dice que se debe tener en cuenta la celeridad reforzada que requiere este tipo de proceso, es decir, si todos los procesos, por lo menos los de familia, se rigen por el principio de celeridad y de economía procesal, en este caso es reforzada. Por eso que yo les dije que muchas veces puede estar en juego cuestiones de salud o cuestiones de capacidad o cuestiones de libertad ambulatoria. Corresponde a la aplicación reforzada de estos principios, tanto en la tramitación como en la resolución y lo que es interesante que agrega en la ejecución, ¿sí? Es muy lindo que yo haga muy rápido un proceso si yo después no lo ejecuto nunca, no tiene ningún sentido. Tengo que hacer celeridad también en la ejecución, garantizando siempre la pronta resolución y ejecución rápida de lo decidido. Esto ya lo dijo la Corte Interamericana también, yo no sé si lo dije la semana pasada, en el caso Furlan, que es un caso de daños y perjuicios con un chico con discapacidad, donde dijo que por la demora en la ejecución hizo que perdiera un montón de su indemnización, porque la indemnización se le pagó en bonos. Entonces, claro, hasta que se vendieron los bonos, en el medio estuvo involucrada la crisis del 2001, se perdió casi un cuarto o la mitad de la indemnización. Ahí es donde la Corte Interamericana recuerda el plazo razonable en primer lugar y el segundo, que la ejecución de las sentencias es parte del concepto de tutela judicial efectiva, ¿sí?
Es muy lindo tener una sentencia muy linda, pero si yo no la ejecuto o demoro 10 años en ejecutarla, no, en realidad me está afectando el derecho, no me lo está garantizando. ¿Sí? Es un poco lo que dice la Corte Interamericana en el caso Furlan. Con respecto a las buenas prácticas, obviamente habla de brindar un trato preferente al despacho, es decir, lo hablamos también la semana pasada con las personas con discapacidad. Cuando yo tengo expedientes que involucran niños, niñas, adolescentes, como puede ser un abrigo, puede ser un alimento, un régimen de comunicación, personas con discapacidad, restricción de la capacidad, internaciones, un abrigo. Cuando tengo personas mayores, esos tienen que tener prioridad en el despacho, ¿sí? Quizás otros expedientes puedan tener un trámite más desde lo cotidiano, pero tienen que tener prioridad de despacho los que involucran personas de los colectivos vulnerables, ¿sí? Y tienen que tener resolución y ejecución en los procesos dentro de un plazo razonable reforzado. Es decir, hablamos de celeridad reforzada y plazo razonable de tramitación. Reforzados ambos. Tiene que tener agenda prioritaria en las audiencias y en las pericias, ¿sí? Cuando está involucrado en un proceso una persona, un adulto mayor, es necesaria que si van a fijar audiencias se tenga prioridad para las personas mayores y tanto para las audiencias con los funcionarios o con los empleados como con los integrantes del equipo técnico. Cuando resulte oportuno se deben promover los medios alternativos de la resolución de conflictos, esto que un poco le comentaba antes al compañero cuando preguntó entre diferentes cosas que proponían las guías. Una es que cuando tenemos sujetos vulnerables, intentemos siempre arribar a un acuerdo, a una conciliación que muchas veces garantiza un derecho en forma más temprana que si yo tengo que esperar a dictar una sentencia, ¿sí? Pero siempre que sea consensuado y adecuado al caso, ¿está claro? No es hacer conciliaciones por hacerlas, digamos, quiero decir. Siempre preferencia por las actuaciones orales, esto de que estamos garantizando la inmediación, porque también es importante que los magistrados y los funcionarios y los empleados conozcan la persona que está atrás del expediente, ¿sí? La situación concreta de esa persona. Y eso te lo da la inmediación, te lo da la oralidad. Aparte de la oralidad, lo que te da es que quizás en un acto vos concentrás todo, ¿sí? Uno toma los testigos, escucha a la persona, toma audiencia al artículo 12, etcétera, ¿sí? La oralidad nos da la oportunidad de concentrar en un solo acto muchas actividades y poder concluir un proceso lo antes posible. También impone o nos aconseja el abordaje interdisciplinario y acá agrega y gerontológico, lo cual es importante porque yo lo he visto poco utilizado cuando hablamos de personas mayores y este es un gran tema, sobre todo cuando trabajamos expedientes quizás de crisis, de control de internación por crisis de salud mental. Muchas veces los informes vienen interdisciplinarios, pero no hay un gerontólogo. Generalmente son psiquiatras, psicólogos, que no quiere decir que no sean los idóneos, son idóneos, pero siempre es bueno también tener un profesional, perito, específico sobre esta etapa de la vida, ¿sí? Por eso es interesante esto que lo agrega y lo resalta la Corte en la guía. Dice, gerontológico es interesante e importante. Otro ajuste de procedimiento que nos propone es la posibilidad del acompañamiento, es decir, cuando participa una persona mayor se puede permitir que participe en el proceso acompañada siempre de un familiar, de un intérprete, de un facilitador, de un referente de confianza, es decir, es amplio el concepto del acompañante. No siempre tiene que ser un familiar, puede ser un referente, puede ser el vecino del barrio con el que interactúa todos los días, ¿sí? El operador debe asegurarse que éste no desempeñe una injerencia indebida, obviamente, o afecte su independencia, obviamente. Lo que uno tiene que observar es que esa persona no hable por la otra, ¿sí? Que el acompañante sea acompañante porque la persona lo necesita, porque puede dar determinada información, pero el principal protagonista es el adulto mayor, ¿sí? Y que la persona no tampoco influya sobre las decisiones de la persona mayor, ¿sí? Una cosa es aconsejar, asistir y otra cosa es influir. Bien. Resulta aconsejable también el trabajo coordinado en forma intrainstitucional, es decir, entre los diferentes órganos judiciales, así como interinstitucional. Es decir, la Corte nos dice que una pauta a tener en cuenta es este trabajo. Por ejemplo, en familia, trabajar asiduamente, que yo creo que se hace asiduamente con las defensorías, con las asesorías, ¿sí? Con los peritos, con el equipo técnico, etcétera, que sería interinstitucional, y también interinstitucional. Es decir, trabajar con ONGs, con obras sociales, ¿sí? En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, muchos municipios de la provincia de Buenos Aires cuentan con institutos, se llaman INDIAM, con Instituto para la Discapacidad y Adultos Mayores. O sea, interactuar con esos organismos también nos va a dar otras herramientas para poder trabajar de mejor forma el proceso. Y siempre promover el trabajo en red mediante la intervención de familiares, vecinos, apoyos, es decir, muchas de las soluciones muchas veces tienen que ver con esto. Si bien
se propone siempre la idea de mantener la autonomía y la independencia de la persona mayor. Muchas veces en los procesos, sobre todo en los procesos de familia, es interesante interactuar con la familia, con los referentes, con los apoyos, para tener más información sobre todo lo que rodea a la persona, sobre con qué barreras se encuentra asiduamente la persona o el adulto mayor. Bien. Con respecto a ajustes específicos, una cuestión importante: en las guías se resalta la necesidad de medidas de protección cuando se advierta que una persona mayor puede ser víctima de delitos, maltrato, abusos patrimoniales u otras vulneraciones. En esos casos, los operadores judiciales tienen que disponer de forma urgente y de oficio medidas de resguardo, protección y salvaguardas, sin perjuicios de luego derivar la competencia. Es decir, esto deriva un poco del mismo criterio de los procesos de violencia, donde yo tengo que dictar la medida cautelar y después veo qué pasa con la competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una persona adulta mayor que pertenece a un grupo vulnerable que está siendo víctima de maltrato, de abuso o de alguna vulneración. Entonces yo tengo que dictar la medida de protección que sea necesaria. Y si no soy el competente, después derivo la competencia. Pero yo primero dicto la medida y veo que sea efectiva. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso este que yo les dije del juzgado de paz de Emborcollá. Me cuesta mucho decirlo, pero creo que se llama Emborcollá el lugar, creo que es Entre Ríos, Entre Ríos, donde el juez era un juez de paz que consideraba que él no era competente para estas cuestiones, o era un juez civil y el competente era el juez de paz, no recuerdo bien ahora, porque es muy interesante. Hay dos que se dictaron casi, a diferencia de un mes, que involucraba a dos personas mayores en un estado de abandono total, completo, con totalmente vulnerados sus derechos y abuso de derechos por parte de los familiares. Y lo que hizo el juez fue dictar las medidas cautelares y de protección, por ejemplo, incluir a la persona dentro de una residencia geriátrica, darle atención médica, designarle un defensor. Es decir, rodeó a la persona de todas las medidas de protección que necesitaba el caso concreto y después declinó la competencia, ¿sí? Una vez que verificó que todo eso se había cumplido, declinó la competencia. Y eso que lo había trabajado muchísimo, porque había hecho informes interdisciplinarios, había pedido informes a diferentes registros, instituciones, etcétera. Con lo cual, esa es la línea a seguir. Yo sé que muchas veces todos decimos, bueno, pero con la cantidad de trabajo que tenemos en esta departamental, etcétera. Pero a ver, hay casos que exigen un doble esfuerzo por parte de todos los operadores judiciales y generalmente son aquellos que tienen como principal protagonista a personas de grupos vulnerables. Y los adultos mayores muchas veces están necesitando de esta intervención diferenciada por parte de la justicia. Y después... ¿Cómo? ¿Le puedo hacer un comentario de un caso que tuvimos acá en nuestra zona? Sí, por favor. En el juzgado nuestro, es decir, cómo en cualquier ámbito podemos despertar esta situación de vulnerabilidad de un adulto mayor. En una sucesión donde se libra el mandamiento de constatación para ver el estado de ocupación de un inmueble, que querían ver quién lo estaba ocupando, porque los herederos, nadie estaba cobrando ese alquiler. Bueno, cuando voy a hacer la constatación, me encuentro con un abuelo que no tenía luz, es decir, porque nadie estaba pagando el medidor, no lo tenía, pero una situación tremendamente muy precaria como estaba viviendo. Entonces él no me quiso abrir la puerta y yo le pregunté en qué horario podía venir, donde estuviera acompañado. Me dice, venía a tal hora que va a estar la señora que viene a traerme la comida y demás. Vuelvo en el horario, hablo con esta vecina que era la que venía a darle un poco de soporte, y en esa constatación yo hice mi trabajo, pero a su vez dejé constancia de la vulnerabilidad de este señor, y eso trajo desencadenado que mi juez generara una medida cautelar en relación, se le dio intervención a tercera edad del municipio, a desarrollo social, bueno, todo un montón, porque encontramos una persona en el marco de una sucesión que por ahí uno no se lo espera, en esa situación. Es decir, nosotros pudimos resolverlo, fue de nuestro juzgado y demás, pero como en cualquier situación concreta podemos encontrarnos con un adulto mayor, y está en cada uno cuando interviene ver qué puede hacer, porque mi trabajo a lo mejor podría haber terminado en la constatación y punto, pero bueno, como de a poquito tenemos que ir modificando nuestro rol. ¿Qué foro es el de ustedes? Justicia de paz. Excelente. Bueno,
Más o menos parecido al caso este que yo les digo, que también creo que se había constatado por alguna otra cuestión y habían encontrado que ni baño tenía la persona mayor. Sí, no, no, este Lo señor bueno es que era tu propio tremendo. juez dictó las medidas cautelares. Por eso yo creo que es interesante cuando en las guías la Corte dice en todos los fueros y en todos los momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una diferencia, quizás en las departamentales más grandes, hay una diferencia entre el fuero civil y el de familia. El de civil dice, bueno, yo sé, dicto igual lo civil y se lo paso al de familia. Y el tiempo pasa. Y el tiempo, esto es una frase que dice que Melmager de Carluche, que a mí me encanta. Cuando hablamos, ella lo dice para los niños que están en los hogares, pero yo lo aplico muchas veces a otros grupos vulnerables. El tiempo, en las cuestiones de familia, en realidad son plazos biográficos, dice ella. No estamos hablando de plazos legales, son plazos biográficos porque involucran de qué forma yo voy a desarrollar mi vida, si me solucionan el problema o no. No es contamos 5 días. Esos 5 días para cualquier persona puede ser algo normal. Para una persona víctima de una situación de vulneración de derechos, eso se le va la vida en esos 5 días. Entonces estamos hablando de la vida de esa persona, de la biografía de esa persona. Entonces siempre me gustó mucho esa frase que dice que Marge, como siempre ella, una, una adelantada y una destacada. Y en esto pasa eso. Entonces, si yo le voy a pasar al otro fuera porque es el específico, ya de por sí voy a perder 5 días, mínimo, mínimo. Y tenemos estas situaciones que son de extrema gravedad. Entonces está bueno cuando acá lo resalta de nuevo que si es víctima y no aclara el fuego, la medida la tiene que tomar el que constató esa situación y después en todo caso resuelve la cuestión de competencia. Y lo reitera cuando dice en todos los ámbitos, en todos los fueros. Porque no podemos mirar para otro lado. También que Melmager lo que dice es que cuando hay una víctima de violencia, los jueces pueden hacer de todo menos no hacer nada. Que esa también es una frase buena. O sea, la ley te autoriza a hacer todo menos no hacer nada. Es decir, lo único que no puedes hacer es quedarte quieto. Y esto es un poco la situación que vos me contabas, que la verdad me alegro que lo hayan hecho así porque creo que esa es la forma que nos propone. Por eso insisto, quizás tenemos mucho trabajo, es cierto, tenemos mucho trabajo, hay mumucha cantidad, etcétera, pero hay casos que implican un compromiso por parte de los operadores judiciales. Yo sé que existe ese compromiso, porque yo hace 25 años que estoy y he visto mucha gente comprometida, pero está bueno también que estas guías nos lo destaquen, nos lo resalten, las empecemos a utilizar. Yo las utilizo a veces en resoluciones porque es muy interesante que se empiece a visibilizar que existe otra forma también de trabajo. ¿Sí? Así que buenísimo, buenísimo lo que me dijiste, porque la verdad me alegro que se ponga en práctica. Yo siempre traigo esos dos casos porque son los primeros que me llamaron mucho la atención. Es más, yo empecé a estudiar el tema de personas mayores por esos casos que me parecieron tremendos. Ese caso donde ya les digo, el sobrino se casa con la abuela para cobrar la pensión, no saben todo, ni baño tenía la señora en la casa. Era cuando constatan no tenía ni baño, tenía una letrina. Uno lee la descripción del informe ambiental y te pone la piel es impresionante. Bueno, Ahí compartí, perdón Alejandro, pero oh, las cosas que vas mencionando, yo estoy compartiendo los links en el chat. buenísimo. Entonces, por ejemplo, de este último caso está lo que publicaron en el Poder Judicial de Corrientes, es Es ese. Burucuyá, y ¿De qué? es exacto, ¿de qué año decís? Sí, más o menos para saber si no A podemos. ver, espera, 2017. Sí, 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 buenísimo. Y después, lo que quería decir también, con algo que comentaste antes, pero que me parece que es interesante también hacer una lectura colectiva de las guías y Sí, discutirlas en los espacios de laburo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no dependen, justamente, ¿no? Sobre todo lo estructural, que también sabemos que hay mucha falencia en algunos lugares, que se sí. cae el techo, estamos hablando de que necesitamos más cosas que a veces tardan muchos años en conseguirse. Sin embargo, como siempre, ¿no? O sea, entre nuestra demanda máxima o la aspiración de lo necesario, también hay un borde ahí, una grieta, eh, o un resquicio para que nosotros podamos decir, bueno, pero igual, ¿qué es lo que sí podemos, no? Bueno, Y qué mueble podemos mover de lugar, quién baja, si, como trabajar también con lo hipotético, con los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si mañana tenemos casos donde haya personas con determinadas características? Y esa previsión también es una buena práctica, esa sí. discusión, ¿no? Que no se No, agarre de... y esto que, por ejemplo, está pasando ahora, esto de escuchar, bueno, en tal lugar hicieron tal cosa, eso yo muchas veces lo planteo con las chicas de la JB, que eso es lo enriquecedor de hacer jornadas donde nos juntemos, esto como decís, una lectura de las guías, donde dice, bueno, pero yo en tal momento hice tal cosa, a uno se lo... Son prácticas que muchas veces se van transmitiendo de boca en boca,
que te sirven para un momento determinado. Porque, a ver, no todos los días tenemos situaciones de crisis graves. Pero entonces cuando tenés una, está bueno recordar, bueno, tal hizo tal cosa, tal lo resolvió de tal forma. Y por eso está bueno también, a mí me parece que lo de las guías está bueno como pauta, porque nos da un norte hacia dónde ir. O sea, quizás hoy no podemos cumplir con todo porque no tenemos todos, como vos decías, los recursos, pero nos dice hacia dónde debemos ir y hacia dónde no. Esto que yo le decía, lo que dice Kemmelmacher. Yo lo único que no puedo hacer es no hacer nada. Después tengo un montón de opciones para hacer y tendré que ser creativo y tanto los empleados como los funcionarios deberán ser creativos. Yo tengo, lo mismo pasa con el Código Civil y Comercial, es abierto a que impongamos prácticas superadoras, pero bueno, tenemos ciertos pautas, ciertos principios que nos dice hacia dónde, para que tampoco nos vayamos hacia lugares que sean, al contrario, perjudiciales. ¿Sí? Entonces, estas guías están buenas porque nos dicen, bueno, el acceso a la justicia implica esto. Yo tengo que hacer esto y esto. Bueno, veamos qué prácticas cotidianas podemos ir cambiando y que sea beneficioso para la gente, para el que accede, para el que viene, para el usuario. Entonces está bueno tenerlo. A mí me parece que por eso me interesó dar estas jornadas, porque me parece que lo práctico baja un poco lo jurídico. Estamos muy acostumbrados siempre a lo jurídico, y a veces bajarlo al llano, a lo de todos los días, está bueno. Y las guías, yo la verdad tengo que averiguar quién las elaboró, porque la verdad que no sé quién las elaboró, digo qué personas las redactaron, porque están muy buenas en el sentido práctico. Se ve que hay gente que trabajó, o sea, tenemos las 100 reglas de Brasil, ya saben que tienen mucho de esto también, pero esto está hecho por alguien que seguramente trabajó muchos años en el Poder Judicial, que conoce y que trabaja con cuestiones de colectivos vulnerables seguramente, porque están muy claras, no se van por las ramas, van muy a los puntos necesarios, etcétera, y me parece que está piola. Pero bueno, está bueno esto que decían de los casos para que todos vayamos viendo, y a todos se nos va a ocurrir, bueno, tuve un caso, hice tal cosa, o escuché que un juez hizo tal otra, y está bueno. Bueno, y lo último, yo para finalizar ya casi, lo último nos dice es práctica anticipada de medida de prueba. Cuando se trata de un expediente donde hay una persona mayor, un adulto mayor, nos pone como pauta también que se puede promover la práctica anticipada de las medidas de prueba o el anticipo extraordinario de prueba en la que debe intervenir persona mayor, resguardándose las garantías. Esto está muy vinculado al principio que nos impuso, que nos proponía antes, que tiene que ver con la celeridad. ¿Sí? Yo lo antes posible tengo que ir elaborando la prueba, obteniendo la prueba, para que el proceso que involucra a una persona mayor sea lo más rápido posible o pueda ser resuelto lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces nos propone como medida anticipada prueba. Les digo porque muchas veces hay muchos del fuero civil que a veces hay cierta resistencia a utilizar prueba anticipada, etcétera, porque el Código Procesal es formal y nos establece ciertos requisitos para la prueba anticipada. A esto le tenemos un nuevo argumento cuando tengo involucrado a una persona mayor o una persona con discapacidad, y que las guías me promueven que yo realice prueba anticipada, entonces lo puedo flexibilizar un poco más, ¿se entiende? Y no ser tan formal y de limitarme solamente a lo que dice el Código Procesal, sino que acá me están diciendo, bueno, cuando hay una persona vulnerable con una persona con discapacidad o un adulto mayor, yo puedo o me recomienda la propia Corte que practique pruebas anticipadas. Entonces tengo un argumento de peso como para poder hacerle lugar y para poder peticionarlo. Y con eso terminé. Yo siempre termino con alguna frase, y en estas, cuando siempre hablo de sujetos vulnerables, hablo de esta frase que está en francés, y yo francés no sé, pero que está traducido como: dime cómo la sociedad protege a las personas vulnerables y yo te diré en qué sociedad vives. ¿Sí? Me parece que es un poco eso, que cuando estamos trabajando con colectivos vulnerables o personas vulnerables, nos involucra a todos como sociedad. ¿Sí? Todos tenemos que cambiar prácticas para hacer lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se habla siempre, que es una sociedad plural, ¿sí? Una sociedad donde todos podamos estar integrados y donde todos podamos participar en igualdad de condiciones. Con lo cual, con eso yo habría terminado la charla de hoy. No me gusta decir clase, la charla de hoy. No sé si hay alguna pregunta o duda más. Yo después les voy a pasar el material, eso a alguien se lo voy a pasar. Ahí veo a Griselda. Hola, Griselda. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Cómo va, doctor? Estaba con el micrófono apagado. Ah, bueno, dale. Dale, Griselda, si vos querías preguntarle algo, comentar algo. No, Ajá. súper claro. Buenísimo. Ahí María preguntaba en el chat de nuevo si esto aplicaba para las causas civiles nada más,
No, es para todo, ¿no? Para Para todos cualquier los fueros. cosa. Ahí vieron que yo, fíjense después en la filmera que se lo marqué en verde, que dice para todos los fueros y en todas las etapas, y muchas veces todas las guías, no recuerdo si la de niñez me parece que también, pero casi todas las guías habla incluso, muchas veces habla de los que tienen que ser jurados, con lo cual obviamente está involucrado el fuero penal, obviamente porque habla de los jurados, de lo que es el juicio por jurados, así que, y acá te resalta que para todos los fueros, así que no, te aplica a todos los fueros, a todos los fueros. Quería solo acotar una cosita más que en varias de las instancias de formación de la JB nos pasó el año pasado, cuando en el marco del curso de la ley Micaela, donde trabajamos la cuestión de la interseccionalidad, surgió mucho la cuestión del trato, pero dentro del espacio de trabajo, ¿no? Hacia las personas mayores, sobre todo las personas que están muy cercanas a la jubilación, expresaron sentirse mal en el ámbito del laburo y que esto también tiene que ver, ¿no? A veces con las exigencias, digamos, sobre todo con los cambios en los procesos de trabajo, ¿no? Lo digo también porque esto con lo que vos cerrabas, ¿no? De que atraviesa la vida, nos atraviesa como familiares, nos atraviesa en el lugar de trabajo, y la verdad que para nosotros un poco fue una sorpresa, pero salió mucho este malestar, sobre todo en los últimos años previos a la jubilación, ¿no? Y que a veces sucede, ¿no? Con el cambio en los procesos de trabajo o en determinados procedimientos, sobre todo cómo se fue, digamos, primero que se aceleran los tiempos, ¿no? De algunas cosas, y Sí. segundo que todo se informatizó mucho más. Entonces, bueno, ¿cuál es ese lugar real que hay para la experiencia de los compañeros y las compañeras, ¿no? Mira, yo ahora que lo planteas así, estaba pensando que quizás también se da esta misma dinámica que hablamos antes del multigeneracionalismo, ¿viste? De que cuando uno ya ve que es una persona mayor que se está por ir y uno la excluye porque ya se está yendo. Inconscientemente pasan los grupos, los más jóvenes quieren ascender, obviamente, y tienen derecho a hacerlo también. Ahí que creo que lo que tiene que pasar es como en cualquier grupo de trabajo que sea el que coordina o el que sea el jefe, de alguna, por llamarlo de alguna forma, que tiene que saber cómo adecuar el trabajo, teniendo en cuenta esto, cómo aprovechar la experiencia. A mí me parece que esto que viene resaltado de la ONU, ojo, porque cuando se dicta eso en la ONU, del plan de acción, etcétera, y empiezan a hablar de la experiencia de los adultos mayores, todo lo que se venía planteando era, bueno, los adultos mayores, a ver qué sistema previsional, cuál es el sistema mejor de jubilación, cuál es la mejor atención médica. Y después empezaron a observar que en base a estadísticas, cuando una persona mayor se jubilaba pero volvía a trabajar, era, era muchas veces, no te digo más activo, pero sí más eficaz. ¿Y por qué? Primero por la experiencia. Y eso hay que saberlo aprovecharlo como jefe de grupo o como coordinador de grupo, la experiencia. Segundo, por una cuestión de tiempo. Generalmente son personas que ya se ocuparon de la generación que les sigue. Entonces ya generalmente tienen tiempo más libre, ¿sí? No tienen que atender niños, en general hablamos, ¿no? No tienen que atender a sus niños, etcétera, porque ya esa etapa la pasaron. Entonces, muchas veces resultan más eficaces. Entonces, yo creo que ahí está en el jefe o en el, digamos, en quien, digamos, quien coordina el trabajo, en saber aprovechar eso. Entonces, creo que una de las formas es esto que propone también la Convención de sensibilizar a la sociedad. Cambiar esa idea social o ese estereotipo social que tenemos todos de que, bueno, el que llega a la vejez ya se está retirando, a decir, no, a ver, ojo, los adultos mayores tienen mucho todavía para enseñarnos, ¿sí? Por ejemplo, un profesor que fue 50 años profesor tiene un montón de cosas para contarte. Quizás se tendrá que actualizar en alguna cosa, pero, por ejemplo, si le empezamos a pedir anécdotas como la que recién estuvimos contando de este caso va a tener miles. Y entonces quizás en una de esas te soluciona un problema que para un chico más joven le resulta una novedad. Entonces, habría que ver de qué forma podemos canalizar eso. Quizás, viste, desde la JB puede ser a través de una comisión de jubilados, de que ellos den jornadas, ¿me entendés? Muchas veces yo la otra vez planteaba eso, que quizás un adulto mayor de las jornadas para los empleados más jóvenes o para los funcionarios más jóvenes, ¿sí? Qué mejor que hablar con un funcionario de antes
de cómo se administraba tal cosa. Quizás hay muchas cosas que cambiar, obviamente no nos va a venir a hablar de inteligencia artificial, quizás que sí, pero, pero sí nos va a hablar de yo tuve un caso que pasó tal cosa. Yo les digo, yo cada vez que charlo con alguna persona que fue juez, empleado, o los oficiales mayores de antes, las cosas que te cuentan son increíbles y te recontra sirven. Entonces yo creo que lo primero es cambiar esa mirada que tenemos sobre los adultos mayores, que pasa, por desgracia, lo vemos cuando, bueno, ahora tenemos marchas, esas cuestiones, vemos que socialmente están excluidos de alguna forma, tenemos que empezar a reincorporarlos y empezar a aprovechar lo que todavía nos pueden dar mucho. O sea, la ONU lo que viene resaltando es eso, toda la experiencia que nos pueden dar, todo el conocimiento que pueden retransmitir, incluso yendo al modelo capitalista absoluto, desde el sistema internacional también se observa que es un gran nicho de consumo. Por eso, en algunos países se está también trabajando subsidios para personas mayores, etcétera, porque generan mucho consumo también. Entonces, hay que cambiar esa idea de que el adulto mayor es una etapa donde ya prácticamente tiene que descansar. Creo que por eso la convención es interesante cuando propone el envejecimiento activo e independiente. Creo que después queda en nosotros ver de qué forma lo canalizamos, ¿sí? Haciéndolos, primero integrándolos a nuestro grupo de trabajo o a nuestras comisiones, a lo que sea. Pero integrarlo significa no la comisión de jubilados y entonces se reúnen ellos solos, no, integrarlos y que ellos retransmitan a las otras comisiones, a los otros grupos, experiencia. Me parece que eso sería lo ideal. Igual que con la comisión de discapacidad, digo comisión porque es lo que más o menos yo me desenvuelvo, pero con las personas con discapacidad, etcétera. Creo que en ese ida y vuelta entre los diferentes grupos es donde todos ganamos. Eh, Está bueno. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o duda. Pero bueno, esto que te decía yo, Juliana, era un poco eso, quizás ver de qué forma los podés involucrar ahí. Primero, viste que ellos. Lo primero que hay que hacer es cambiar la mirada. Lo primero. Eso después va a ir bajando el resto va a cambiar las prácticas. Sí, 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 de ir trabajando esto que vos decías al principio, pero que es, no, el ser humano no es único, es diverso, existe, y Tal bueno, cual. y eso también es un desafío en un momento de mucha sobrecarga de esto que vos también decías, ¿no? Como, esa también es la pregunta, cómo equilibrar esta necesidad de individualizar con una demanda creciente que a veces no tiene los recursos necesarios, ¿no? Pero bueno, Tal cual. es la realidad que tenemos. Sí, sí, Eh, por eso es la realidad que tenemos, pero que bueno, todos los que estamos acá, por algo estamos acá, creo que la idea es uh-huh, ir cambiando esas prácticas, creo que la Corte también tomó nota, porque por algo también lo viene destacando. A ver, no hicieron guías de cualquier otra cosa, hicieron guías sobre los 4 principales grupos vulnerables con la idea de cambiar realmente. Entonces me parece que está bueno tomar la posta y empezar a eso, a trabajarlo en el día a día en un montón de cuestiones. Eh, y aparte uno lo ve, lo ve. A mí me ha pasado, por ejemplo, con personas con discapacidad, que cuando uno interactúa, integrás, etcétera, cambia para todos. Y para bien para todos. O sea, el cambio es recíproco, no es, viste que a veces se decía, no, incluís a la persona, no, es la integrás porque es un ida y vuelta. O sea, cambia la persona que ingresa, pero también cambian los que están. Y con las personas mayores yo creo que podría pasar, pero incluso te diría quizás de otra forma, porque tienen mucho para contarte. A mí me encanta cuando hablas con un oficial mayor de los de antes, son genios, son genios. uh-huh. Eh, sí, te No, cuentan cosas que son, viste, hermosas, hermosas y que útiles aparte, no solamente hermosas, sino que son útiles. bien. Bueno, Bueno, tenés muchos halagos en el chat, no sé si no, los no, viste. halagos no. Tenés muchos halagos, Pero gracias. agradeciéndote. No sé si los podés leer ya, ¿no? Que no tenés la ¿Eh? presentación, que no está con la presentación. Sí, 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 sí. Gracias a todos los que están diciendo cosas. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y, y bueno, nada, yo agradecido por la convocatoria de la JB y la convocatoria del Instituto de Estudios Judiciales y de todos los y todas las que han venido. Esperemos que lo podamos repetir. Bárbaro. Muchas gracias.
desde la JB por compartir tu tiempo, tu experiencia, tu convicción, tu compromiso con hacer una justicia más accesible para todas las personas. Así que muchas gracias, Alejandro. Chau a todos. Chao, un placer, como Gracias. siempre. Chau. Chau, chau. Chao.